Suaves nubes rodean a las gaviotas que retosan sobre el mar en calma, disfrutando del buen tiempo. El mar era asombroso por lo hermoso que era, como si estuviera sembrado de piedras preciosas. Y este lugar no fue fácil, porque una tribu que se hacía llamar Mamak había vivido durante mucho tiempo en este mar. Y los habitantes de esta tribu eran magníficas sirenas que llamaban la atención por su apariencia, especialmente por sus ojos, pero no les agradaba la raza humana y constantemente intentaban robarles. Como las sirenas poseían magia, se consideraban las gobernantes del mar y no permitían que las personas privadas de magia se acercaran a él. Debido a esta enemistad, el emperador Bebenbark del imperio declaró la guerra a la tribu Maamaku. Después del final de una larga guerra, se concluyó una tregua y una niña fue enviada desde Mamak al imperio como garante del acuerdo. La acción en sí tiene lugar el 19 de julio de 768, según el calendario imperial, en el anexo central del Palacio Imperial. 3 chicas con vestidos de sirvienta a juego estaban discutiendo sobre las flores, preguntándose si habría suficientes. Una de las niñas preguntó si las otras niñas todavía estaban haciendo coronas de pensamientos, y entonces la otra chica respondió que ya habían pasado 10 años desde que se fue de casa, por lo que hacía tiempo que se había dado cuenta de que tenía que seguir las reglas. Sin embargo, las chicas no tuvieron tiempo de terminar el diálogo, porque les dijeron que se dieran prisa, porque el sol se pondría pronto. Esto se lo recordó a las doncellas Milina Ludovica von Hanover, que era doncella de la corte, y se acercó para advertir a las demás que debían estar atentos a la hora. Luego, las heroínas pidieron a la doncella de la corte que eligiera el color de los pensamientos que sería ideal para la señora Cordelia. La señorita Milina comenzó a decir que si las niñas querían prepararse de esta manera para la celebración del cumpleaños de mañana, entonces debían darse prisa. Pero no tuvo tiempo de terminar su pensamiento, porque tropezó y perdió el equilibrio. Debido a esto, la criada comenzó a caer, lo que asustó mucho a las demás chicas. Sucedió tan abruptamente que todos simplemente se quedaron paralizados y solo gritaron de sorpresa. Y entonces apareció una chica desconocida detrás de las sirvientas que no había estado cerca antes. Mientras caía, Milina cerró los ojos, por lo que no sabía exactamente dónde cayó, pero se sentía como si estuviera en el agua. Para entender lo que estaba pasando, la doncella de la corte tuvo que abrir los ojos y mirar a su alrededor. Y entonces la señorita Milina notó que estaba rodeada por el mar y que una niña con branquias, que parecía una sirena, nadaba cerca. Estaba claro que el extraño se estaba acercando a la doncella de la corte y centrando toda su atención en la señorita. Cuando la sirena se dio cuenta de que la habían visto, sonrió radiantemente y luego le dijo a Milina que tuviera cuidado. Después de eso, la chica desconocida agarró con fuerza a la criada de la mano. Al final, ambas chicas lograron salir del mar y todo estuvo bien para ellas, por lo que no hubo problemas. Las criadas inmediatamente corrieron hacia la señorita y le preguntaron si estaba bien, porque todavía temían por su vida. Siguiendo a Milina, surgió su salvadora y logró su objetivo con mucha facilidad, lo cual fue incluso sorprendente, ya que no es tan fácil salvar a una persona que se está ahogando. Y esta chica realmente tenía branquias delante de sus orejas, lo cual parecía bastante inusual, porque demostraba que ella no era solo una persona. La sirena Cordelia, que era una niña de la tribu Mamak, volvió a sonreír y notó que llegó a tiempo para salvar a la doncella de la corte. Luego de esto, la niña volvió a estar convencida de que la señorita Milina no estaba herida y se encontraba en perfecto estado, lo cual efectivamente fue así, pues fue rescatada muy rápidamente. Entonces, la criada dijo que definitivamente estaba bien y luego agradeció a Cordelia por salvarla. Una de las sirvientas notó lo bueno que era que la señora Cordelia estuviera cerca, pues se desconoce qué hubiera pasado si ella no hubiera estado allí. Mientras tanto, las otras heroínas admiraban lo maravilloso que fue este rescate, porque la niña de la tribu Mamak era exactamente como un pato en el agua. Y luego resultó que Cordelia no es una sirena de pura raza, sino una mestiza. La niña nació de la unión de un humano y Mamak, y como señal de tregua fue enviada al imperio para detener la guerra entre ambas razas. En otras palabras, su propia existencia es un símbolo de paz. Una criada admitió que pensaba que la sangre mestiza era algo extraño, porque ni siquiera sabía de la existencia de las razas mixtas hasta que conoció a la señora Cordelia. Y entonces la señorita Milina no pudo soportarlo y les dijo a las damas que se abstuvieran de ser groseras con la señora Cordelia, porque sus palabras no tenían tacto. Las chicas recobraron el sentido y comenzaron a disculparse, pero el mestizo respondió que todo no era nada.
así que no había nada de qué preocuparse. Entonces, la criada notó que la niña era demasiado amable para permitir esto, a lo que la sirena respondió que todo era porque se conocían desde hacía mucho tiempo. Y, además, Cordelia creía que no estaba en su estilo comportarse formalmente, por lo que reacciona con calma ante tales libertades. Luego de esto, la niña admitió que ni siquiera recuerda cómo es vivir en el agua, por lo que la situación actual le sienta bastante bien. Y luego el mestizo agregó que todo esto se debía a que Milina estaba a su lado. Con estas palabras, Cordelia avergonzó a la señorita, porque no esperaba tal respuesta en absoluto, pero las demás pensaron que la sirena era linda, así que todas las chicas se apresuraron a abrazarla. Riendo, la heroína empezó a pensar que, curiosamente, no se sentía rehén en este lugar. Debido a estos pensamientos, Cordelia comenzó a recordar toda su vida, pensando en lo que ya había sucedido. La mestiza tenía un hermoso anillo en su mano, que contenía una piedra de un delicado color pastel. Lo único que la niña recordaba era la disculpa de la sirena, que había impuesto una carga tan grande a la niña. Ese día, esa sirena desconocida le dijo a la niña que recordara que las personas por naturaleza son muy codiciosas y crueles, por lo que no se puede confiar en ninguna de ellas. La mujer también le explicó a la niña qué hacer si de repente la gente la obliga a usar su magia. Sin embargo, la niña no recordaba cuál era exactamente este consejo, porque todo el recuerdo era muy vago. Pero la heroína definitivamente recordó que fue esta sirena quien le dio el anillo que todavía usa. Entonces, Cordelia recordó que le regalaron un anillo, pero no recordaba qué le pidieron en ese momento. Fue hace tanto tiempo que no quedó nada en su memoria excepto un regalo, que la niña todavía guarda cuidadosamente, pero aún no sabe quién era esta sirena para ella. El palacio estaba cubierto con una manta de noche cubierta de estrellas brillantes, que incitaba a todos a irse a dormir. Ya era tarde, pero la luz de la habitación seguía encendida, lo que significa que alguien todavía estaba despierto. Y las chicas que no dormían discutían que mañana la señora Cordelia sería toda una adulta. La sirena estaba rodeada de sirvientas que le preguntaron qué tipo de pastel le gustaría comer, preguntándose que debía ser leche con caramelo y nueces, porque mañana será un día especial. Y entonces la niña exclamó con entusiasmo que muy pronto cumpliría 18 años, y estaba claro cuánto esperaba este momento, pero aún así, les dijo a los demás que le estaban dando demasiada importancia. Pero esta pregunta solo hizo que las chicas hablaran sobre el hecho de que Cordelia se había convertido en toda una adulta, así que esto definitivamente debería celebrarse, porque parece que fue ayer que la mestiza era una niña pequeña. Le preguntaron a la heroína qué le gustaría recibir por su cumpleaños, y ella respondió que las chicas ya habían hecho demasiado por ella. La sirena explicó que era un regalo para ella, que estuviera viviendo una vida próspera como simple garante, y que una mansión tan lujosa estuviera construida justo en medio del palacio imperial. Entonces, la señora decidió que no tenía derecho a pedir más, porque le gustaba su forma de vivir. Estas palabras conmovieron a los demás, porque estaban muy contentos de que la niña dijera tales palabras, y luego las conversaciones de las heroínas fueron interrumpidas por la señorita, quien les recordó que ya era demasiado tarde y que la señora Cordelia necesitaba descansar. Y entonces todos empezaron a preocuparse, porque se habían olvidado por completo del tiempo y habían dejado de seguirlo. Después de eso, todos le desearon a la sirena buenas noches y dulces sueños, y comenzaron a irse, dándole un descanso a la heroína. La chica se despidió cortésmente de todos con una sonrisa, quedándose en la habitación sola consigo misma y con sus pensamientos. La dama continuó recordando su pasado, pensando que cuando llegó por primera vez a este lugar, todo le parecía tan desconocido. Entonces la heroína se encontró entre extraños, en un lugar donde todo también era inusual e incomprensible para ella. Sin embargo, a pesar de sus miedos, todas las personas fueron amables con ella, por lo que gracias a ellos se adaptó rápidamente durante estos 10 años. Acostada en la cama, la sirena pensó que se las arreglaba bastante bien con una vida así, porque no todos podían acostumbrarse a tales cambios. Y entonces los pensamientos de la niña fueron interrumpidos por unos sonidos provenientes de la calle. Entonces la heroína saltó de su asiento, preguntándose si era el sonido del viento o algo más. Para saber la verdad, Cordelia tuvo que levantarse de la cama y acercarse a la ventana para verlo todo con sus propios ojos. La niña ya había comenzado a estirar la mano para colgar las cortinas y mirar por la ventana. Sin embargo, no tuvo tiempo de hacer esto, porque un joven salió volando por la ventana y gritó que la niña claramente no lo estaba esperando. Era Tobias Oleg von Bebenbark, el emperador de Bebenbark,
y fue el primero en felicitar a la niña. Cordelia se sorprendió mucho al ver a Su Majestad el Emperador, porque no entendía cómo terminó aquí. La niña comenzó a preocuparse de que las criadas pudieran haber notado al emperador, pero el hombre respondió que todos aquí ya saben que el emperador trata a la rehén como a su propia hija, y desearle un feliz cumpleaños a tu hija no puede considerarse un delito, así que todo está bien. Entonces la mestiza respondió que las sinceras palabras del emperador la hacían increíblemente feliz. Luego de esto, Su Majestad se disculpó, porque la niña debe estar cansada de estar encerrada en este palacio, pero todo esto es por su propia seguridad. Por supuesto, para Cordelia el castillo tenía todas las condiciones para la vida, y nunca le faltó de nada. Sin embargo, ella todavía estaba como rehén en este lugar, como en una jaula, porque no se le permitía ir a ningún lado. Su Majestad es verdaderamente un hombre misericordioso, pero debido a la posible amenaza, se vio obligado a limitar las visitas a la mansión y aislarla del resto del territorio, e incluso a los trabajadores que vivían aquí no se les permitía salir a la calle. Pero la heroína tranquilizó al joven diciéndole que estaba completamente bien, a pesar de que ella pasó la vida encerrada. Pero en este lugar hay personas que la aceptan, a pesar de que tiene la sangre de la tribu Mamak fluyendo en ella, por lo que entiende que el emperador simplemente no tenía otra opción, porque si ese es su papel, entonces ella lo hará. Todo para jugarlo de la mejor manera posible. Entonces Su Majestad notó que la niña era muy dulce, y luego le preguntó qué le gustaría recibir como regalo, a lo que la heroína respondió que consideraba cualquier cosa recibida de él como un regalo. El emperador previó esta respuesta de Cordelia, por lo que preparó el regalo con anticipación. Su Majestad notó que a la niña definitivamente le gustaría este regalo, y luego abrió la caja roja que trajo consigo. Comenzó a sacar un regalo de la caja, mientras la heroína esperaba con gran expectación para ver cuál sería. Y finalmente, el joven mostró un regalo, que era una daga creada especialmente para la heroína. La hoja tiene una hoja tan afilada que puede perforar cualquier cosa. Cordelia se sorprendió, porque era la primera vez que recibía un regalo así, y nadie le había dado algo así antes. Mientras tanto, el reloj marcaba su ritmo y estaba claro que un poco más, y llegaría el cumpleaños de la niña. El emperador dijo que estaba muy feliz, porque a la heroína le gustó su regalo. Después de sus palabras, el reloj dio exactamente las 12, lo que significa que Cordelia cumplió 18 años. Entonces, Tobías se volvió hacia la niña, y luego le preguntó si sabía cuánto tiempo había estado esperando este momento. Y entonces, sucedió algo que el mestizo no podía esperar, porque Su Majestad la apuñaló con una daga, que previamente había llamado un regalo para la niña. El emperador no solo apuñaló a la niña, sino que también le cortó el corazón, que actualmente sostenía en sus manos. El joven se mostró feliz, y dijo que finalmente pudo conseguir lo que había deseado durante tanto tiempo. Cordelia no podía creer que Su Majestad la matara, aunque le parecía que todos la trataban bien. La niña recordó el momento en que corrió hacia el emperador cuando era pequeña. Entonces, Tobías le tendió las manos y ella se puso feliz jugando con él. Su Majestad también sonrió entonces, llamando a la heroína su querida Cordelia. Por lo tanto, el mestizo no podía entender por qué Su Majestad le hacía esto, porque siempre había sido tan amable. Y luego, apareció nuevamente ante los ojos de la niña un recuerdo, donde una sirena desconocida le dice algo y le entrega un anillo. En ese momento, la heroína notó que la piedra del anillo comenzó a brillar, atrayendo la atención. Recordó que la sirena había dicho que la gente intentaría con todas sus fuerzas hacerle daño. Y la gente hará esto, porque Cordelia es la perla de este anillo que le regaló el extraño. Entonces, la heroína recordó cómo miraba este anillo, y se dio cuenta de que la gente querría romper esta perla, pero ella no lo permitiría. La niña aún estaba consciente, sin embargo, no fue por mucho tiempo, pues todo comenzó a desdibujarse ante sus ojos. Y luego, la heroína se dio cuenta de que si quiere tener tiempo para hacer algo, entonces debe hacerlo rápido, porque casi no le queda tiempo. Cordelia se dio cuenta de que si quería sobrevivir, necesitaba hacer algo con el anillo que pudiera salvarla. Y luego la niña agarró el anillo con su segunda mano, haciéndolo brillar aún más. Los ojos de la mestiza se cerraron, pero luego pudo abrirlos nuevamente, viendo la luz frente a ella. En ese momento, la heroína saltó de la cama en la que se encontraba de forma desconocida. Fue entonces cuando la niña se dio cuenta de que en ese momento todo estaba bien para ella y nada amenazaba su vida, pero solo por ahora. La única prueba de que esto no fue un sueño fue que su anillo cambió mucho después de eso. Cordelia se quedó congelada en su lugar, mirando lo que había sido de su anillo.
Y entonces la señorita Milina corrió hacia la mestiza y le preguntó a la niña si estaba bien. En ese momento, la amante se abalanzó sobre la chica que había entrado corriendo y le preguntó si estaba viva, porque la heroína todavía sentía cómo le habían clavado la espada. Entonces la señorita tranquilizó a la sirena diciéndole que simplemente había tenido una pesadilla, porque esto suele suceder antes de eventos importantes. La niña preguntó si en realidad era solo una pesadilla, porque todo parecía y se sentía como lo que realmente sucedió. Milina dijo que por supuesto, esto es una pesadilla, porque hoy la señora Cordelia cumple 16 años. Esto sorprendió mucho a la niña, porque sabía que ahora era el año 768 del calendario imperial y hoy cumple 18. La doncella de la corte señaló que lo más probable es que la heroína aún no haya despertado del todo, porque hasta el año 768 tendrá que esperar 2 años más, según ella. Cordelia no podía creer lo que oía, porque recientemente se estaba preparando para celebrar su 18º cumpleaños. Por lo tanto, la sirena salió corriendo en una dirección desconocida, lo que sorprendió mucho a la señorita, que no esperaba esto. La heroína esperaba que Milina solo estuviera bromeando, porque ayer se estaba preparando diligentemente para su mayoría de edad. La niña recordó que para su 16º cumpleaños pidió un pastel de chocolate, y ese día la criada prometió que definitivamente se lo contaría a la cocinera. Mientras corría, Cordelia se encontró con las criadas, que la esperaban con pastel de chocolate, tal como ella había querido 2 años atrás. Entonces la señora empezó a darse cuenta de que todo esto no podía ser solo una gran broma, porque había demasiadas coincidencias. Además, en el propio pastel de chocolate estaba escrito que la niña cumplía 16 años. Cordelia se convenció de que realmente regresó hace 2 años y que no se podía hacer nada al respecto. Mientras tanto, la vida también estaba en pleno apogeo en el Palacio Imperial y se desarrollaban diversos acontecimientos. Un niño resultó gravemente herido y se lastimó la rodilla, pero inmediatamente le llevaron ayuda. Mientras el niño era tratado, los demás esperaron pacientemente a que la magia funcionara. Finalmente, Tobias Oleg von Bebenbark, quien era el príncipe del Imperio Bebenbark, dijo que había terminado y que ahora el niño definitivamente no saldría lastimado. Y entonces, el hombre y la mujer que estaban uno al lado del otro comenzaron a decir que cada vez se sorprendían con la magia curativa de la familia imperial, porque este era uno de los mayores tesoros del imperio. Después de elogiar a Tobías, comenzaron a gritarle al niño, porque si hubiera tenido cuidado, no hubiera pasado nada. El príncipe comenzó a proteger al niño, pidiendo a los demás que no fueran tan estrictos con él. El joven dijo que cualquier cosa puede suceder en la vida y que originalmente Dios dio la magia curativa para ayudar a las personas. Además, Tobías estaba feliz de poder ayudar a un niño que estaba gravemente herido, pero los demás continuaron diciendo que el niño se lastimó por su propia estupidez, por lo que podía seguir lastimándose y dejar de cuidar su cuerpo, ya que se salía con la suya tan fácilmente. Entonces, el niño explicó que se encontró en tal situación porque estaba tratando de llegar al lugar donde todos decían que allí vivía una sirena. Pero incluso si esto fuera así, no significa que al niño se le permita ir allí. Y luego el hombre preguntó a su Alteza si realmente continuaría ocultando al rehén de los demás. Nadie en el Palacio Imperial había visto nunca a la rehén, por lo que no era difícil entender la razón por la que una niña pequeña estaba tan interesada en ella. Luego de esto, el niño le preguntó al príncipe si había visto a la sirenita de la que todos hablaban. Tobías no sabía cómo responder, así que empezó a hablar solo, pensando en una respuesta. Sin pensar en nada, el joven dijo que se le olvidó hacer algo, tratando así de evitar responder. Entonces el joven se disculpó con todos, dijo que los vería más tarde y rápidamente se fue. Una partida tan inesperada del príncipe sorprendió a todos los presentes. La sirena, mientras tanto, todavía no entendía lo que había sucedido y por eso continuó mirando su anillo. La niña supuso que fue precisamente gracias al anillo que recibió cuando era niña que pudo regresar al pasado. Y esto sucedió precisamente en ese momento en que el emperador rompió la piedra preciosa con un cuchillo. Las otras chicas notaron el entusiasmo de la amante y el hecho de que tenía un cutis poco saludable, por lo que le preguntaron cómo se sentía la heroína. Cordelia respondió que estaba bien, porque no podía decirles qué era lo que la preocupaba en ese momento. Y entonces la niña miró por la ventana, donde el sol brillaba intensamente y hacía buen tiempo. De alguna manera, esta vista captó toda la atención de la heroína, como si recordara algo. Entonces la sirena decidió que tenía que creer en algo y rápidamente se apresuró a ir a alguna parte. La niña pensó que si realmente regresaba al pasado,
definitivamente alguien debería venir al anexo central. Mientras tanto, el príncipe claramente no se sentía mejor mientras yacía en el césped, y lo que preocupó al joven fue por qué le preguntaron algo sobre la sirena, si realmente notaron algo que no debieron haber visto. Después de eso, Tobías levantó la cabeza y vio a una chica frente a él, mirándolo sorprendida. La niña supo entonces que si realmente se encontraba en el pasado, lo encontraría. Al ver a Cordelia, el joven le sonrió, como si no hubiera experimentado ninguna preocupación antes. Resultó que su majestad estaba tirado en el césped porque se quedó atrapado en la cerca mientras la trepaba. Cuando era niño, las criadas a menudo susurraban sobre el príncipe, diciendo que él era diferente de todos los demás, porque le gustaban las cosas femeninas como muñecas y cintas, y una vez, de repente, incluso rompió a llorar durante una pelea con espadas. Debido a esto, todos creían que definitivamente no podría convertirse en un emperador digno, porque no estuvo a la altura de las expectativas. Por supuesto, el niño escuchó todas estas conversaciones y no entendía por qué todos decían que él era extraño. Porque si le gustan los lindos ositos de peluche, eso significa que es muy diferente a las demás personas. El niño dijo que le gustaban más las telas florales, por lo que pidió que le hicieran una bata con ellas. E incluso una bagatela así preocupaba a las criadas, porque pensaban que las niñas solían usar telas con tal diseño, y que el sucesor del propio emperador debería usar un estricto traje de satén rojo. Y el niño no entendía por qué no le hacían una bata de la tela que le gustaba. Y luego las chicas comenzaron a hacer trampa, diciendo que podían coser una pequeña bufanda con esta tela, por lo que necesitaban tomar medidas. Pero las criadas engañaron al niño, y al final tuvo que vestir un estricto traje rojo, como era obligatorio, por lo que fue una lástima que nadie intentara lidiar con lo que estaba sintiendo. Y entonces el príncipe conoció a Cordelia, quien resultó ser la única persona que podía entenderlo. Al final, Tobías pudo salir de debajo de la valla, por lo que agradeció a quienes lo ayudaron, porque ni siquiera podía imaginar lo que habría hecho si no hubiera conocido a sus salvadores. Y luego la señorita dijo que si el príncipe simplemente hubiera entrado por la entrada principal, entonces tal problema no habría sucedido. Tobías explicó todo diciendo que tuvo un día tan ocupado que él mismo no entendía cómo había llegado allí. Y como era el cumpleaños de Cordelia, el joven pasó toda la noche intentando hacer galletas. Así que invitó a las niñas a darse un capricho, y luego elogiaron al príncipe, porque su habilidad para la pereza cada día mejora. Mientras tanto, la sirena pensaba que todo estaba sucediendo exactamente como cuando ella tenía 16 años. Después de todo, su majestad se quedó atrapado en ese agujero en la cerca la última vez, y luego hubo que ayudarlo a salir. Y esa vez, Tobías también invitó a todos a comer galletas, pero estos no eran los momentos que la heroína quería comprobar. En ese momento, su majestad dijo que había preparado un regalo para Cordelia, por lo que le pidió que lo aceptara. El príncipe admitió que no sabía qué regalar, por lo que él mismo le hizo un regalo especial a la niña. Entonces, la sirena agradeció a Tobías y aceptó su regalo, probablemente ya sabiendo lo que había allí. Después de esto, Cordelia preguntó qué pasaba afuera, porque no sabía nada y se preguntaba cómo estaba su majestad. Estaba claro que esta pregunta tomó al príncipe por sorpresa y no supo en absoluto qué responder. Tobías se dio cuenta de que esta vez no podría escapar, por lo que honestamente admitió que no sabía si contar una noticia o no. Su incertidumbre hizo que la doncella de la corte se preocupara, porque si el príncipe no quería hablar, entonces la noticia claramente no era agradable. Su majestad se disculpó por dar esta noticia en un día festivo así, pero resultó que la guerra contra los Maamaks había comenzado de nuevo. Por supuesto, esta noticia sorprendió a todos, porque nadie esperaba esto, mientras tenían una sirena viviendo como prueba de paz. Entonces Cordelia se dio cuenta de que todo estaba realmente igual que la última vez. Casi al mismo tiempo, en el verano de 766, estalló otra guerra, que se produjo debido al hecho de que los Maamaki invadieron el mundo humano por su propia voluntad. El príncipe explicó que los Maamaki fueron los primeros en romper el tratado y saquear un pueblo costero cerca de las islas. Durante este incidente hubo muchas víctimas, incluso ancianos y niños, y Tobías no entendía que algo así pudiera pasar, porque la gente no hizo nada malo. Y esto significa que no son las personas las culpables de todo, sino las sirenas, que resulta que son muy duras. Y entonces el príncipe recobró el sentido, porque le habló mal a Cordelia sobre la gente de las sirenas, por lo que se apresuró a disculparse con la niña. Pero la heroína le aseguró al joven que todavía no recuerda bien su hogar, porque casi toda su vida consciente la pasó aquí,
y no entre la tribu Maamaki. Entonces, a Cordelia no le afectaron mucho las palabras sobre la tribu, de la que prácticamente no sabe nada y no recuerda, porque su hogar se convirtió en un lugar completamente diferente. Y entonces, los héroes escucharon gritos de que Su Alteza el Emperador se acercaba a ellos, lo que tomó a todos por sorpresa. Entonces, la sirena comenzó a empujar al príncipe para que se escondiera lo más rápido posible. Solo la heroína logró esconder al chico cuando el emperador comenzó a acercarse a ellos. Su Majestad caminaba con una sonrisa tranquila, sin dar la impresión de que recientemente había ocurrido un terrible incidente en el imperio. Las chicas inmediatamente saludaron al emperador con todos los honores, como se esperaba. Su Alteza preguntó cómo estaban de humor las heroínas, y luego agregó que como era el cumpleaños de Cordelia, vino a felicitarla personalmente. El emperador notó que estaba muy contento de que cada año la sirena se volviera más bella y madura, pero la niña ya conocía los verdaderos deseos de su majestad, por lo que esta vez no podría sobornarla con su bondad poco sincera. El hecho de que comenzara la Segunda Guerra solo significa que el tratado de paz con la tribu Mamak fue destruido, por lo que es extraño que después de eso, el hombre la mantuviera en el castillo por otros 2 años. El emperador preguntó si había algo que a Cordelia le gustaría recibir como regalo, a lo que ella respondió como de costumbre que era un regalo para ella, que su majestad fuera tan amable con ella. Entonces el joven le pidió a la heroína que dejara de hablar así, mientras él mismo le acariciaba la cabeza. Este gesto le recordó una vez más a la sirena cómo la trató el emperador en su 18º cumpleaños. Y luego la niña dijo que acababa de pensar, y al parecer recordó algo que le gustaría recibir como regalo. Esto interesó al hombre, pues la sirena nunca le había pedido nada, así que le pidió que le dijera rápidamente lo que quería. Y luego Cordelia dijo que si su majestad lo permitía, ella realmente quería salir, más allá de los límites de esta mansión. A lo que el emperador respondió que ya había dicho muchas veces que era muy peligroso para una sirena afuera, así que no debías olvidarlo. Pero la niña siguió insistiendo en que llevaba tanto tiempo en esta casa que ya no pensaba que podría permanecer encerrada un año más. Entonces, el emperador respondió que la heroína todavía era demasiado joven, pero que cuando tuviera edad suficiente, el hombre la dejaría salir. Entonces, la niña se dio cuenta de que esto nunca sucedería, porque su majestad no la iba a dejar salir desde el principio, porque apenas se hizo adulta, el hombre le clavó un cuchillo. Y así las lágrimas de Cordelia comenzaron a fluir mientras le preguntaba al emperador si realmente debería ser encerrada hasta que fuera mayor de edad. Y entonces la sirena empezó a ponerse muy histérica y empezó a gritar que estaba muy cansada y que prefería morir antes que seguir sentada aquí y no hacer nada. Pero todo esto fue fingido, porque la heroína entendió que esta era la única manera de convencer a Su Alteza de que hiciera lo que ella quería. Cordelia sabía que si esto funcionaba, podría cambiar su futuro, por lo que ahora no le quedaba más remedio que probarlo y arriesgarse. La heroína siguió llorando amargamente, fingiendo que se sentía muy mal porque no podía salir. Por supuesto, Su Majestad el Emperador no esperaba tal comportamiento por parte de la sirena, quien nunca pidió nada y se comportó tranquila y sumisa. Este comportamiento de la heroína no entraba en los planes del emperador, quien pensó que ella, como de costumbre, agradecería la amable actitud hacia ella y no pediría nada más. La niña, mientras tanto, esperaba una reacción de Su Majestad, continuando con la esperanza de que él le diera lo que quería. Y entonces el emperador dijo que parecía que Cordelia se sentía muy sola. Claramente, estas no eran las palabras que la sirena esperaba escuchar después de su actuación. El hombre se disculpó por el hecho de que durante este tiempo nunca entendió lo que la heroína escondía en su corazón. Y no importa cuánto quisiera cumplir su deseo, ahora no puede permitírselo. Y luego Su Alteza informó a la sirena que, lamentablemente, la guerra contra los Mamaks había comenzado de nuevo. Por eso, a causa de la guerra, habrá gente fuera que odiará a la niña y le reprochará que sea mestiza. Debido a esto, el hombre no puede dejar que la joven amante se acerque a la gente, porque es demasiado arriesgado. Entonces la heroína admitió que sigue viviendo en la ignorancia, sin saber nada de lo que sucede afuera, y esto la molesta. Su Majestad le pidió a la sirena que intentara comprenderlo a él y a sus pensamientos. Todo este tiempo, el emperador tomó la mano de Cordelia, supuestamente tratando de animar a la heroína. Su Majestad le prometió a la sirena que intentaría poner fin a la guerra lo antes posible, y hasta entonces ella tendría que tener paciencia y esperar. Luego de toda esta situación, las dos sirvientas caminaron hacia los altos arbustos, como si trataran de encontrar algo o alguien.
Mirando las plantas, las chicas comenzaron a hablar sobre cómo podrían salir ahora, ya que el emperador acababa de salir de la mansión. Y entonces salió de entre los arbustos un tipo que la sirena había escondido allí para que no llamara la atención de su majestad. Después de eso, el joven miró a Cordelia y Milina, que estaban paradas a cierta distancia de él. El joven miró a la niña con pesar, porque entendió lo dolorida que estaba por la reciente noticia. Pero esta noticia no solo preocupó a la sirena, sino también a las personas que susurraron que la guerra, en su opinión, había quedado en el pasado durante mucho tiempo, pero que aquí había tal giro de los acontecimientos. Y entonces otra criada se acercó a las demás, quienes intentaron asegurarles que no había de qué preocuparse. Esta doncella recordó que la familia imperial se ha fortalecido de generación en generación desde la antigüedad. El imperio Bebenbark conquistó continentes como si fuera la voluntad del cielo mismo. Para consolar a los héroes, la niña empezó a contar la historia de Bebenbark, aunque era bastante famosa. La historia comienza con el hecho de que poco después de que el primer emperador ascendió al trono, por una razón desconocida para todos, enfermó de una enfermedad incurable. Muchos médicos le recetaron todo tipo de medicamentos, pero ninguno tuvo éxito. Por lo tanto, el emperador aceptó su destino y esperó, pero luego escuchó la voz del Señor Celestial. La voz dijo que otorgaría a este emperador y a todos sus descendientes el poder que los llevaría a un futuro mejor. Y después de eso, ocurrió un verdadero milagro, porque el primer emperador de alguna manera se recuperó milagrosamente, como si no hubiera estado enfermo. Además, el propio emperador dominaba la magia de la curación, aunque las personas no nacían con habilidades mágicas. Por lo tanto, la gente dejó de considerarlo un hombre y decidió que era una verdadera deidad. Todos se sorprendieron de que el primer emperador tuviera habilidades mágicas, por lo que nadie cuestionó su gobierno. Pero la historia no termina ahí, porque el poder otorgado a la familia imperial no desapareció por ningún lado. El superpoder, como el poder, se transmitía de generación en generación. El poder del Señor Celestial se transmite a los herederos, lo cual es una verdadera bendición. Y todos en el continente escucharon esta historia, y su majestad también se convirtió en uno de los emperadores más poderosos de todos los tiempos. Una de las criadas concluyó que el actual emperador logró superar a 1000 personas, es decir, personas de hace 50 años. Entre las chicas hubo una que le confesó al príncipe que en un mundo rebosante de magia, cuando mira el rostro de un joven, todavía ve a un dulce niño que no ha sido tocado por toda esta guerra. El joven respondió que nunca hubiera pensado que alguien alguna vez le diría algo así, y luego agregó que todo fue gracias a su papá. Como resultado, las niñas decidieron que mientras Dios las bendiga, ninguna guerra las alcanzará, para que puedan calmarse y confiar en su majestad. Todo esto fue escuchado por Cordelia, quien no dijo una palabra al respecto, porque estaba pensando en algo. Y la niña pensó que por un momento notó cómo el humor del emperador había cambiado, y luego pensó en cómo un hombre lograba interpretar a una buena persona de manera tan convincente. Entonces la heroína comenzó a preocuparse de que todas las personas que conocía también estuvieran desempeñando sus papeles, engañándola. Estos pensamientos asustaron mucho a Cordelia, porque había confiado en todas estas personas durante tantos años, viviendo entre ellos. Estos sentimientos fueron notados por el príncipe, quien le preguntó a la sirena si le había mentido cuando le dijo que estaba bien, porque estaba confundido, porque no sabía cómo se sentía la niña. Luego de esto, el joven agregó que si tan solo pudiera pedirle a su padre que le diera más libertad a la heroína, pero no estaba seguro de que lo lograra. Pero entonces, el joven pensó un poco más y decidió que aún podía alcanzar a su padre e intentar hacerlo cambiar de opinión, esperando que al menos su majestad lo escuchara. Estas palabras no concordaban con la idea de que todas las personas que rodean a la sirena la están engañando. Después de esto, la doncella de la corte también se acercó a los héroes con las palabras de que debería haberlo entendido de inmediato, refiriéndose a las experiencias de la sirena. Milina tomó a la niña de la mano y le dijo que todo este tiempo pensaba que entendía a la señora Cordelia. Luego de esto, la criada le pidió perdón a la heroína por no poder ver lo que pesaba tanto en su corazón. Las criadas también corrieron hacia la amante y comenzaron a disculparse por haber sufrido mucho, y luego le pidieron a la sirena que compartiera sus experiencias con ellas. Después de eso, Cordelia volvió a mirar al príncipe, pensando en todo lo que había oído. Frente a la sirena se encontraba un joven que la miraba con ternura, y entonces la niña recordó cómo era el príncipe cuando se conocieron. Ese día, el niño llevaba un hermoso pañuelo rosa atado al brazo.
Al ver la tela, la sirena le dijo al niño que le gustaba mucho esta bufanda. El chico quedó muy sorprendido por esto, porque antes solo lo habían juzgado por su gusto, así que preguntó si le parecía extraño. Cordelia se sorprendió con esta pregunta, porque no entendía por qué tenía que ser extraño, y entonces el niño le explicó que era porque era un hombre, y los hombres no usaban ese tipo de cosas. La chica simplemente se rió de esto, porque no importa quién sea, lo principal es que le guste. Esto asombró al chico, a quien nunca nadie le había dicho eso, y todos a su alrededor solo le prohibieron usar lo que quisiera. Por eso, el príncipe se alegró mucho de conocer a alguien que no lo condena, sino que lo apoya. Después de eso, el niño se levantó y comenzó a sacudirse la ropa, porque recientemente había estado en el suelo y se ensució. Y luego le dijo a Cordelia que estaba encantado de conocerla. El joven añadió que debería haber dicho eso desde el principio, y luego le tendió la mano a la heroína. Al final, el príncipe invitó a la joven a hacerse amiga de él, porque le gustaba esta chica gracias a las palabras que ella le decía. Así surgió una fuerte amistad entre la sirena y el príncipe, que comenzó cuando aún eran niños. Cordelia intentó fingir ser valiente, pero en realidad se sentía muy sola y asustada en este lugar desconocido. Pero, afortunadamente, la niña conoció a un chico que se convirtió en su primer amigo y la salvó de la soledad, por lo que inmediatamente aceptó la amistad. Día tras día, el príncipe venía a jugar con su nuevo amigo. Dos niños que se encontraron en este mundo duro se hicieron cercanos muy rápidamente. Un día la niña se golpeó muy fuerte, rascándose la rodilla hasta hacerla sangrar. Fue entonces cuando la sirenita se dio cuenta de que el príncipe era una persona muy vulnerable. La heroína no sabe si todas las personas eran así en la infancia, pero su amiga a menudo derramaba lágrimas delante de ella. Esa vez, cuando la sirena cayó, el niño rápidamente se apresuró a ayudar a su amigo, usando su magia. Y después de eso, la niña notó que su cicatriz había desaparecido por completo. No quedaba ni rastro. Esto hizo muy feliz a la heroína, por lo que miró agradecida a su amiga. Aunque el niño lloraba a menudo, también sonreía muchas veces, lo que no podía agradar a la sirena, porque él era su primer mejor amigo, y ella se alegraba cuando él se divertía. Y luego, la niña siguió pensando si la persona a la que durante muchos años consideró su mejor amiga podría estar engañándola. No se trata solo de su buen humor hacia la sirena, porque todas estas personas que la rodean se han convertido realmente en su familia. Cordelia consideraba familia a todos los que acudían a ella cuando se encontraba en este mundo desconocido. No sabía qué pensaban los demás sobre esto, pero los consideraba personas cercanas a ella y no quería dudar de ellos. Y luego la sirena admitió que no habló de sus sentimientos porque no quería molestar a los demás, y luego agregó que parece que se sintió impotente durante tanto tiempo que al final no pudo soportarlo. El príncipe se apresuró a decirle a la niña que no necesitaba fingir y acostarse frente a ellos, que todo estaba bien y que aún podía intentar hablar con su padre. Y luego Cordelia dijo que ahora se sentía mejor, y luego le pidió al príncipe que le prometiera que, por mucho que creciera la guerra, no odiaría a nadie por eso. La doncella de la corte respondió que la dama tenía razón en algunos aspectos, pero aún así la abrumaban las dudas sobre esta petición. La sirena dijo que solo necesitan esperar un poco y que el tiempo pasará tan rápido que no tendrán tiempo de notar nada. Cordelia agradeció a los demás por el apoyo que le brindaron, porque realmente se sintió mejor después de eso. Si la niña decidió no dudar de ninguno de sus conocidos, entonces debería creerles, aunque la sirena entendió que su majestad definitivamente le estaba ocultando algo, y no importaba cuál fuera el secreto, pero la heroína quería sacar la verdad. Por lo tanto, Cordelia pensó que necesitaría hablar con el emperador nuevamente. La sirena entendió que las cosas estaban muy mal ahora, porque no podía dar un solo paso fuera de la mansión, y además poco podía hacer por sí misma. La niña decidió restaurar la cronología de sus recuerdos con la esperanza de que eso la ayudara, por lo que mentalmente regresó al pasado. A principios de julio del año 766, estalló la Segunda Guerra. Cordelia, de 16 años, estaba a mediados del mismo año. Luego, en el mismo año en agosto, hubo una ofensiva de las tropas de Mamac. De alguna manera, el archimago se unió a la guerra y se convirtió en comandante de división. En el caos cercano Mamaki llegó a la ciudad de Sals, y en octubre Noah preparó el pastel más delicioso que la heroína había probado, y sus recuerdos terminan con el hecho de que a mediados de julio de 768 cumple 18 años y el emperador la mata.
Quedó claro que por mucho que la niña profundizara en sus recuerdos, nunca encontró ninguna información útil. Ni siquiera la información sobre Noah era útil. Mientras la señora rondaba sus pensamientos, las criadas estaban en la misma habitación que ella, monitoreando su comportamiento. Luego una chica le preguntó a la otra si pensaba que Cordelia estaba actuando demasiado extraño. Las criadas incluso empezaron a preocuparse de que la sirena no se sintiera bien. Y mientras las heroínas hablaban del amante, alguien se les acercó por detrás y las llamó. Fue la doncella de la corte, Milina, quien preguntó a las doncellas por qué estaban parada y sin limpiar. Entonces las niñas le explicaron a la criada que la señora Cordelia se estaba comportando de manera muy extraña. La sirena, mientras tanto, seguía intentando recordar algo más, pensando que tal vez se le había escapado algo, pero lo único que recordaba era que estaba cubierta de sangre, tenía los ojos nublados y junto a él estaba el emperador, quien la cortó. Corazón y se rió. El razonamiento de la niña fue interrumpido por Milina, quien se acercó a la heroína y la llamó. Después de esto, la doncella de la corte le preguntó a Cordelia en qué estaba pensando. Entonces, la heroína comenzó a negar que no había nada especial en lo que estaba pensando. Como resultado, la niña no habló de sus pensamientos, sino que cambió de tema y agradeció a Milin por traer té. Pero la doncella no se rindió y preguntó si la señora se había quedado tan callada porque la guerra había comenzado de nuevo. Entonces, la sirena se dio cuenta de que Milina estaba pensando que la niña estaba molesta por la guerra. La heroína entendió que era mejor dejar todo como estaba, porque si Cordelia le dijera que su majestad quería matarla, la criada claramente no lo creería. Y el hecho de que la sirena viniera del futuro será difícil de explicar, porque es realmente difícil de creer. Entonces Cordelia decidió que sería más natural fingir que tenía miedo a la guerra, y entonces la sirena se dio cuenta de que la doncella de la corte no le había traído té, porque la heroína esperaba que le hicieran compañía. La señora empezó a contar que, al enterarse de la guerra, no pudo evitar preocuparse. Además, al estar encerrada, es muy difícil recibir información confiable sobre lo que sucede afuera, y esto la preocupa mucho. Afortunadamente, al obtener información valiosa, Milina podrá hacerse una idea aproximada de lo que realmente está sucediendo allí, por lo que Cordelia no tendrá que vivir en la oscuridad. La sirena respondió que le estaría muy agradecida a la criada si hiciera esto por la niña. Y entonces Milina notó algo en Cordelia que la sorprendió, haciéndola incluso gritar. Resultó que la atención de la criada fue atraída por el anillo de sirena, que claramente había sufrido cambios. Entonces la niña comenzó a escabullirse, diciendo que se le había caído el anillo en la habitación cuando corría hacia aquí, y luego la piedra se rompió. Milina sugirió que el anillo se podía reparar, porque era lo único que la sirena trajo de su tierra natal, pero Cordelia respondió que no creía que fuera posible repararlo, y de eso ya fue hace mucho tiempo. La criada comenzó a decir que esto probablemente era caro para la heroína, pero ella argumentó, explicando que era un poco, y luego simplemente llamó la atención de Milina sobre el hecho de que se había acabado el azúcar. Entonces Milina se apresuró a traer más azúcar, disculpándose por no darse cuenta de que no había más azúcar. Luego, la sirena saludó a la niña con la mano, que tenía un anillo roto. Entonces, la doncella de la corte volvió a centrar su atención en el anillo, pensando en algo propio. Y luego la historia nos lleva a un hombre que le dijo a su hija que el deber y la felicidad de una mujer no radica solo en el nacimiento de un hijo, porque esas opiniones ya están obsoletas. Después de esto, el padre le dijo a la niña que ella también tiene derecho a ser heredera y tener la oportunidad de hacer realidad sus sueños. Y si su deseo de convertirse en caballero no es un capricho pasajero, entonces puede intentarlo. Sostenga una espada real en sus manos. Entonces la niña extendió las manos para, un poco nerviosa, tomar la espada de su padre. El hombre le dio unas palmaditas en la cabeza a su hija, y ella apretó con más fuerza algo tan querido para ella. En conclusión, el padre dijo que la niña es libre de vivir como quiera. Y luego el buen tiempo da paso al mal tiempo, con fuertes lluvias y un cielo negro. Pero la gente no tenía prisa por esconderse de la lluvia, permaneciendo debajo de ella con caras tristes y ropa lúgubre. Todos decían que nunca hubieran pensado que el príncipe Leinar moriría tan repentinamente, y luego comenzaron a susurrar que la gente de Hannover solo triunfaría cuando escucharan esta noticia, porque quería transmitirle todo a su única hija. Y ahora que el hijo tiene la oportunidad de heredar el lugar de cabeza de familia, los mayores definitivamente elegirán a un niño y no a una niña, como quería el príncipe.
Los niños escucharon todas estas conversaciones, y luego el niño comenzó a acurrucarse lo más cerca posible de su hermana, tratando de esconderse de miradas indiscretas. Entonces, la niña comenzó a calmar a su hermano Bill, diciéndole que todo estaría bien, pero el niño todavía estaba preocupado, al darse cuenta de que su cuerpo estaba muy débil y no era tan inteligente como su hermana, por lo que no quería convertirse en el cabeza de familia. Estas palabras tocaron el corazón de la niña, quien miró con tristeza a Bill. La heroína comenzó a decirle al niño que no era débil y que de ahora en adelante sería responsable de su familia, por lo que necesitaba recuperarse. Fue entonces cuando la niña se dio cuenta de que nada estaba cambiando en el mundo. Cuando el padre de la niña se fue, su sueño se fue con él, por lo que decidió asumir temporalmente el papel de mayor y ayudar a su hermano a administrar la familia. Después de un tiempo, la amiga de la niña comenzó a insultar a Millie porque decidió convertirse en sirvienta en el Palacio Imperial. Millie explicó que no fue su decisión, porque fueron los mayores quienes la obligaron a hacerlo. Si una chica trabaja en el Palacio Imperial, podrá casarse con seguridad y todo ello por el bien de su familia. Esto significa que Millie ya no asistirá a clases de esgrima. Y luego la heroína dijo que se dedica a la esgrima solo gracias a su padre, pero que ahora él se ha ido. Desafortunadamente, a los ojos de los mayores, una mujer con una espada es fea, por lo que no podrá hacer lo que quiere. La niña comprende que ya a nadie le importa su opinión, porque ahora se ve obligada a hacer todo como dicen los mayores. Después de escuchar todo esto, el niño apenas pudo evitar llorar, porque vio lo difícil que era la situación de su novia. Millie notó que su amiga estaba triste, y él lo explicó diciendo que incluso la maestra elogia a la heroína porque tiene mucho talento. Además, cuando la niña se convierta en sirvienta, los niños ya no podrán jugar como antes. La heroína sonrió amablemente a su amigo, tratando con toda su apariencia de demostrar que estaba bien, para que él tampoco estuviera triste. Después de esto, Millie le preguntó a Noah si había oído hablar de un palacio separado en medio del Palacio Imperial. El chico preguntó si era el mismo palacio donde vivían los rehenes de Mamak, a lo que la chica estuvo de acuerdo. Luego la heroína agregó que en el futuro, cuando sea mayor, trabajará allí. Al principio, estas palabras sorprendieron al chico, por lo que se quedó en silencio, pensando en lo que había oído. Pero tan pronto como Noé lo pensó, quedó muy contento con lo que escuchó. El joven prometió que entonces él también iría allí a menudo todos los días a jugar con su novia, pero la niña se rió de esto, porque si venía sin permiso lo echarían. Volvemos al presente, donde las criadas estaban revisando la comida una vez más para asegurarse de que todo estuviera en su lugar. Mientras Milina contaba bolsas y cajas de provisiones, se cansó mucho y hasta empezó a bostezar. La criada se dio cuenta de esto y preguntó si todo estaba bien con la doncella de la corte, porque estaba claro que prácticamente no tenía fuerzas. Y luego Milina comenzó a disculparse porque, en su opinión, se ve terrible debido a que últimamente no ha dormido lo suficiente. Y entonces las chicas vieron una sirena corriendo hacia ellas con todas sus fuerzas. Cordelia sabía que las compras llegarían hoy, así que vino a ayudar a los demás a ordenarlas. La niña llamada Thorn respondió que podían encargarse ellas mismas, así que no valía la pena. Pero la sirena respondió que no podía simplemente jugar y no hacer nada mientras los demás trabajaban. Después de eso, la niña se acercó a las bolsas y preguntó si debían trasladarlas al sótano. Milina empezó a decirle a Cordelia que guardara la compra porque la criada no podía dejarla hacer las tareas del hogar, aunque ella quería ayudar. Entonces, la criada notó que la sirena constantemente intentaba hacer algo para ayudar a los demás. Y la razón de esto es que todos en este lugar trabajan muy duro, y Cordelia se siente muy sola y por eso pasa tiempo con los demás. Sin las personas que rodean a la sirena, el lugar en el que vive no parece ser su hogar en absoluto. Por eso la niña también quiere ser útil a quienes considera su familia. Estas palabras le recordaron a la criada la primera vez que conoció a Cordelia, quien se ofreció a ser su amiga. Debido a estos recuerdos y las palabras de la sirena, Milina comenzó a pensar en algo. Y después de eso, la niña se volvió hacia la amante, atrayendo su atención. Tan pronto como Cordelia miró a la criada, le dijo a la sirena que no iba a cambiar en absoluto. Y después de eso, la amante le dijo a Milina que ella también trata constantemente de hacer todo ella misma y se lo guarda todo para ella. Pero la criada discutió con ella, diciendo que era su trabajo, y luego le preguntó a la sirena si podía llevar la bolsa adentro. Y entonces una de las criadas notó algo en el suelo y miró este objeto con sorpresa. Era una perla que cayó de la nada, y luego la niña se apresuró a recogerla. La perla estaba casi en la mano de la doncella. Faltaba muy poco para levantarla.
Sin embargo, la niña no tuvo tiempo de tomar esta cosa, porque Milina de repente la agarró, asustando a los demás. Cuando la doncella de la corte notó el miedo en los ojos de la doncella, comenzó a disculparse, tratando de calmar a la niña. Cordelia no entendió lo que acababa de pasar, porque vio lo nerviosa que estaba Milina, pero no sabía por qué. Así pasó el día, llegó la noche, y apareció en el cielo una luna brillante. Las niñas le desearon buenas noches a la señora, y ella a cambio les deseó dulces sueños, y todos fueron a prepararse para ir a la cama. Cuando todos se fueron, Cordelia la agarró del hombro, lo que le dolió porque se había excedido cargando las cajas. Por eso, la niña decidió que sería mejor acostarse lo antes posible y descansar. Y entonces la sirena notó lo hermosa que era la luna llena en el cielo, que incluso afuera, de noche, había luz. Cordelia se puso de pie y admiró lo brillante que brillaba la luna, mirando la vista desde la ventana. Y entonces la heroína, gracias a la luz brillante, notó algo que la sorprendió mucho. Resultó que la sirena vio a Su Alteza, que estaba parada debajo de sus ventanas. Por supuesto, la niña se interesó en lo que el joven estaba haciendo aquí a esta hora. Por eso, Cordelia decidió que era mejor para ella acudir a él para averiguarlo todo ella misma. El castillo en ese momento estaba oscuro y vacío, porque todos ya se habían acostado. La señora ya había bajado y salía a la calle, mirando a su alrededor en busca del joven. La niña no entendía a dónde había ido Su Alteza, así que empezó a llamarlo. Fue muy extraño, porque el joven estaba parado en este lugar hace apenas un minuto. Y luego, la heroína recordó que cuando conoció al príncipe, Milina comenzó a buscarla, interrumpiendo la relación. La criada se acercó a la niña y quedó claro que no estaba de buen humor. Sin embargo, Cordelia no notó el humor de la niña, por lo que la saludó con calma y le presentó a su nueva amiga. Y entonces, inesperadamente para la sirena, la criada golpeó a la nueva amiga de la niña en la cabeza. Y entonces Milina empezó a regañar al chico, porque le dijo que tuviera cuidado. Y mientras los amigos discutían, la señora estaba confundida por lo que estaba pasando. Tan pronto como la niña dejó de estar enojada, le pidió disculpas a la sirena por su comportamiento, porque no debería haberse comportado así. Fue así como Cordelia se enteró de que su nueva amiga y la criada se dedicaban juntas a la esgrima. Y entonces la sirena le preguntó a Milina por qué no le había dicho que sabía empuñar una espada, porque le hubiera encantado verla. La niña admitió que no habló del tema porque no lo consideraba algo especial. Y el príncipe dijo que a Cordelia definitivamente le gustaría ver a Milina en acción, porque incluso su maestra siempre dice que capta todo sobre la marcha, e incluso agregó que la heroína es un verdadero genio de la esgrima. Con estas palabras, el chico realmente confundió a la chica, quien no entendía por qué decía eso. Y luego Milina dijo que Su Alteza es malo en todo excepto en la fuerza bruta, y que siempre llora antes de comenzar el combate. Y luego fue el turno del chico de preguntar por qué estaba contando esto. Durante el combate, al niño le preocupa causar daño accidentalmente, por lo que tiene miedo de atacar. Riendo, Cordelia comentó que los dos eran muy cercanos para que Su Alteza viniera hasta aquí para ver a su amigo. Y luego la sirena invitó a Milina a ser su amiga, tomando a la niña de las manos, y luego agregó que las tres podrían ser amigas. Sin embargo, la doncella, a su vez, arrebató sus manos de las de su ama. Y el motivo de tales acciones fue que la niña lo consideraba irrazonable. Entonces, el príncipe comenzó a persuadir a Milly para que aceptara esta amistad, y la sirena pensó que, dado que la heroína se negaba, se sentía incómoda estando cerca de Cordelia. Resulta que no es que la criada se sienta incómoda con su amante, es solo que el hecho de que la sirena viva aquí como una tregua significa que Cordelia es una persona bastante importante. Esta negativa molestó mucho a la heroína, que quería ser amiga, pero su posición se lo impidió. Milina es solo una sirvienta encargada de servir a la señora, por lo que ser amiga es un honor que no corresponde al estatus de una niña. Al recordar esto, la sirena se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo desde aquel incidente. Y entonces Milina se acercó a la señora junto con la criada, informándole que ya era de mañana y que era hora de levantarse. En respuesta a esto, Cordelia también deseó buenos días a todos, aunque ella misma aún no estaba completamente despierta. La doncella notó que su ama parecía cansada, por lo que supuso que la sirena no había dormido lo suficiente. Entonces la niña explicó que ayer la luna estaba muy hermosa y que por eso se quedó despierta hasta tarde en la noche mirándola. Y entonces la heroína recordó que había visto a Su Alteza anoche, así que preguntó a los demás si se habían fijado en él. Esta pregunta preocupó mucho a la doncella de la corte por alguna razón desconocida. Mientras tanto, la criada dijo que tal vez tenía algún asunto importante a una hora tan avanzada.
A lo que Milina respondió, riéndose, que era improbable, porque realmente sonaba extraño. Solo hay damas en este palacio, por lo que Su Alteza no vendría aquí en medio de la noche, por lo que lo más probable es que la dama simplemente confundiera la sombra del árbol con Su Alteza. Después de escuchar las sugerencias de la criada, Cordelia estuvo de acuerdo con ella. Por eso, la sirena dejó pensamientos sobre Su Majestad y dijo que deberían pasar un buen rato este día. La niña tomó un delicioso desayuno y se sentó a la mesa con una sonrisa feliz. Después de eso, Cordelia y las otras chicas salieron a caminar, y luego la señora también estaba de buen humor. Y así llegó la noche, y todos se fueron a la cama para poder pasar el día siguiente igual de bien. Y solo la sirena no durmió, porque pensó que no podía confundir la sombra del árbol con Su Alteza. Anoche había luna llena, por lo que había demasiado brillo para distinguir entre una sombra y una persona. Además de eso, fue bastante divertido para Cordelia ver cómo Milina intentaba salir de ahí, lo que significa que definitivamente estaba tratando de ocultar algo. Por eso la niña estaba en la calle por las noches, porque quería saber qué le ocultaban. Y las expectativas de la heroína se cumplieron, porque vio a un joven que volvió como ella esperaba, y luego vio a Milina corriendo hacia Su Majestad. La niña se preguntó qué hacían estos dos en ese lugar a esas horas de la noche. Fue la doncella la que negó la aparición de Su Majestad cerca del castillo por la noche, y fue ella quien ahora vino a su encuentro. Mientras Cordelia pensaba en esto, se dio cuenta de que aquellos a quienes observaba se dirigían en su dirección. La sirena se escondió detrás de la pared y escuchó a Milly decir que lo más probable es que la dama haya visto a Su Majestad, por lo que debería haber tenido más cuidado. El joven estaba asustado, pero la doncella lo tranquilizó convenciendo a Cordelia de que simplemente había confundido a Su Majestad con otra persona. Pero después de eso, Milina le pidió al joven que tuviera cuidado, porque la sirena ciertamente no era estúpida para poder descubrirlos. Cordelia escuchó todo esto y empezó a pensar que las personas en las que confiaba le ocultaban algo. Mientras tanto, Su Majestad estuvo de acuerdo con las palabras de la criada y decidió ser aún más cuidadoso la próxima vez. Los héroes se dirigían en cierta dirección y la niña se dio cuenta de que se dirigían hacia el invernadero. Y por supuesto, Cordelia siguió a la pareja, sin entender qué necesitaban allí a esas horas, y ni siquiera recordaba que algo así hubiera sucedido hace 2 años. La niña pensó que podrían estar engañándola todo este tiempo, lo que significa que están involucrados en el plan del emperador. Pero hasta el final, la sirena quiso creer que Tobías y Milina estaban de su lado, porque si habían estado engañando todo este tiempo, entonces no tenía a dónde ir, porque eran su familia. Los héroes entraron al invernadero y se sentaron a la mesa, y Cordelia continuó mirándolos. La niña trató de ver lo más posible, sin embargo, debido a las particiones era difícil ver algo. Los héroes estaban discutiendo algo. Su Majestad estaba hablando sobre qué se debía poner y dónde, y Milina estaba tratando de entender qué estaba haciendo el joven. Tobías trató de explicarle a la niña cómo hacer las cosas, y ella le juró que esto era una especie de tontería, y que Su Majestad necesitaba que se le explicara con normalidad. La criada le gritó al joven que como él accedió a ayudarla, que le explicara normalmente, y él le dijo que no era culpa suya que ella no quisiera trabajar en armonía. La sirena quedó muy desconcertada por este altercado, pues aún no entendía qué hacían allí sus amigas. Cordelia intentó con todas sus fuerzas entender qué estaba pasando allí, y en ese momento una rana saltó hacia ella, y entonces esta rana saltó a la mano de la niña, lo que la asustó mucho. Fue entonces cuando los héroes escucharon un grito y se volvieron hacia él para comprender lo que había sucedido. Como resultado, encontraron a la sirena, por lo que le preguntaron qué hacía aquí, a lo que la niña respondió que solo estaba dando un paseo. Luego de esto, Cordelia les hizo una contrapregunta a sus amigas, porque ellas también estaban en este lugar por alguna razón desconocida. Entonces, los héroes se dieron cuenta de que los habían pillado con las manos en la masa, por lo que tendrían que explicarse. Los amigos le mostraron a la sirena una pulsera muy hermosa, que a la niña le gustó mucho. Fue así como Cordelia descubrió que solo le ocultaban un brazalete de perlas, y nada grave. Su Majestad dijo que Milina hizo la mayor parte ella misma, y que él solo estaba allí para decirle qué hacer, y luego Cordelia notó que el chico era un maestro maravilloso por lo que escuchó. Sin embargo, la sirena todavía no entendía por qué los héroes hacían esto en secreto. Y entonces la criada explicó que aunque el cumpleaños de la señora ya había pasado, se suponía que esta decoración sería un regalo, porque el anillo de la niña se había roto, por lo que Milina quería complacer a la señora.
Cordelia finalmente se convenció de que era en vano sospechar de sus amigos algo malo, porque todo resultó estar completamente mal. Entonces Milly se disculpó con los demás, porque se suponía que sería una sorpresa para la sirena, y se enteró de antemano, sin mencionar el hecho de que le causó muchos problemas a Tobías. La criada se molestó mucho, porque decidió que no podía hacer nada, pero Cordelia le dijo que no pensara así. La sirena se sintió culpable, porque no confiaba lo suficiente en aquellos a quienes consideraba su familia. Los tristes pensamientos de Milina fueron interrumpidos por su majestad, quien le dijo a la niña que nuevamente era demasiado dura consigo misma. Después de todo, la niña hizo todo lo posible para preparar el regalo, así que no necesita menospreciarse así. Cordelia estuvo de acuerdo con las palabras de Tobías, porque sin importar cómo fuera, la niña seguía muy agradecida, porque la criada había preparado un regalo porque estaba pensando en su amiga, y ese cuidado era muy importante para la mestiza, por lo que aceptaría con gusto el regalo. Con estas palabras, la sirena logró avergonzar a su doncella, de modo que ésta incluso dejó de decirse cosas ofensivas a sí misma. Y entonces, Milly recordó cómo Cordelia la había seguido y le había pedido que se hicieran amigas. Esa vez, la niña le preguntó a la sirena cuántas veces ya le había pedido a la criada que fuera su amiga, pero la ama respondió que no lo dejaría así. A Cordelia no le gustó el hecho de que el motivo para rechazar la amistad fuera que ella era una persona importante. Sin embargo, Milly simplemente estaba preocupada por lo que pensarían los otros sirvientes si se convirtiera en amiga de Mistress. Y entonces la sirena le preguntó a la niña qué quería, sin pensar en los demás, porque lo que ella quiere es mucho más importante que lo que los demás piensen de ella. La señora le dijo a la criada que quería saber cómo se sentía realmente la niña. Debido a estas palabras, Milina recordó cómo se acercó a su padre para pedirle que aprendiera esgrima. Después de esto, la niña comenzó a argumentar que esto probablemente estaba prohibido, porque sería desagradable para la gente ver a la niña blandir la espada. Entonces, la heroína estaba muy preocupada, porque estaba claro que realmente quería aprender esgrima, pero tenía miedo de las opiniones de los demás. Y esa vez, el padre apoyó el deseo de su hija, diciendo por qué no. El hombre dijo que lo que quieres es mucho más importante que lo que los demás piensan de ti. Cordelia le recordó estas palabras a la doncella, convenciéndola de pensar primero en sí misma. La sirena dijo que le gustaba a Milly, le gustaba lo amable y honesta que era, por lo que una vez más la invitó a ser amigas. Y esta vez la niña ya estuvo de acuerdo, pero con la condición de que nadie se enterara. Al recordar este momento, Milina se emocionó mucho, por lo que dejó de preocuparse por el hecho de que su sorpresa fuera revelada. Por eso, la doncella agradeció a su ama, porque le había dicho tantas palabras agradables. Y entonces, Cordelia notó que no era necesario llamarla señora, porque en ese momento no había nadie más con ellas, por lo que podían comunicarse tranquilamente. De repente, Milly recordó la carta que le iba a entregar a la sirena mañana por la mañana, pero era mejor que la niña la leyera ahora. Resultó que el tío de la criada escribió un breve informe sobre lo que está sucediendo ahora en la guerra. El tío de Milina sirve en las fuerzas estratégicas de la flota imperial, por lo que puede dar una idea general de lo que está pasando, lo cual lo hizo a pedido de su sobrina, lo que hizo muy feliz a Cordelia, porque tal vez aprendería algo útil. De la carta, los héroes aprendieron que aunque el tío no tenía derecho a revelar detalles específicos, podía decir que la situación actual era mucho peor que antes de la tregua. Los Marmax son completamente diferentes de las personas, y los hechizos los hacen prácticamente indestructibles, y solo el acero y el fuego pueden dañarlos. Y aunque la gente intenta utilizar estas cosas para mayor eficacia, debido a su increíble capacidad de regeneración, constantemente solo tienen que retirarse. A pesar de las dificultades que han surgido, el tío se compromete a hacer todo lo posible por el bien del imperio y el futuro de su querida sobrina. Resultó que las cosas iban mucho peor de lo esperado, porque las sirenas son mucho más fuertes que las personas. Milina prestó atención a las vulnerabilidades de las sirenas, de las que ni siquiera sospechaba, y luego le preguntó a su amiga si ella tenía las mismas. Sin embargo, la propia Cordelia no lo sabía. El príncipe sugirió que esto no funcionaría, porque por las venas de la niña fluye sangre mezclada, y aunque la heroína cambia en el agua, no puede usar la fuerza ni respirar bajo el agua. Pero no fue solo esta información lo que desconcertó a los héroes, pues hubo otro párrafo que los sorprendió. No estaba claro qué se entendía por vitalidad extraordinaria, y luego su majestad admitió que había escuchado la conversación del comandante con su padre, y según sus palabras, los cuerpos de los Marmax son más fuertes y resistentes que las personas.
El joven escuchó este diálogo sin darse cuenta. Sin embargo, definitivamente escuchó que cuando las personas son heridas en la cabeza o en órganos, como el corazón, mueren, pero las sirenas siguen vivas. Y resulta que los Marmax son inmortales, ya que no se los puede matar de esa manera. Aunque esto no es exactamente la inmortalidad, incluso con el corazón traspasado, las sirenas pueden moverse durante algún tiempo. Y si este hecho es cierto, entonces no sorprende por qué la batalla es tan difícil para los humanos. Estas palabras hicieron que Cordelia recordara todo lo que le pasó en su 18º cumpleaños. Estos recuerdos son tan difíciles para la niña que simplemente agarró su corazón y se sentó en silencio. Y sus amigos, al darse cuenta de esto, trataron de comprender qué le estaba pasando a la heroína. Entonces, la sirena se dio cuenta de que al sacarle el corazón, no intentaban matarla en absoluto, sino que el emperador simplemente quería quedarse con su corazón. Luego de esto, Cordelia le preguntó a Milina si podía pedirle un favor. Y todo empezó con el hecho de que hace 4 días, Mili le pidió a su majestad que le enseñara a hacer pulseras. El joven accedió a ayudar a la niña, diciéndole que podía confiar en él. Pero el joven no entendía por qué su novia quería hacer una pulsera si el anillo estaba roto y se podía hacer algo para reemplazarlo. En respuesta a esto, su majestad vio una mirada sombría de su novia, y después de eso, la niña dijo que no podía creer lo que oía, y que el joven probablemente se estaba burlando de él. Después de todo, es el príncipe quien debería darle esas cosas a la sirena, y no ella. Y luego le preguntó a su amigo cuánto tiempo seguiría apreciando el amor unilateral, y si realmente tenía intención de guardar silencio sobre sus sentimientos hasta el final de sus días. Estaba claro lo incómodo que era el chico al hablar de este tema, que incluso se sonrojó por completo. Mientras tanto, la niña siguió regañando a su amigo, porque decidió archivar la confesión, lo que la enojó mucho. Milina creía que dado que el príncipe y Cordelia habían estado en estrecho contacto durante muchos años, era hora de intentar dar el primer paso y no quedarse mirando mientras el otro se llevaba a su amada delante de sus narices. Y por muy tímido que fuera el chico, entendió que su novia tenía razón, porque no quería seguir siendo un extraño para la chica para siempre. Así que esta vez necesitaba reunir coraje y confesar. El príncipe incluso visitó la joyería más grande del continente para comprar una piedra preciosa. El joven le dijo al vendedor que estaba buscando una gema que le gustaría a la joven, y la piedra debería tener la forma perfecta para ser incrustada en un anillo, y probablemente debería tener un tinte azulado, que recuerde al mar. Después de escuchar todos los deseos, el hombre respondió que tenía una excelente opción. Después de esto, el vendedor ordenó a su asistente que trajera la muestra que había traído por la mañana. El hombre en ese momento le dijo al príncipe que nunca hubiera pensado que Su Alteza se interesaría por las joyas. El joven respondió que era su primera vez en un lugar así y estaba algo nervioso. Luego el vendedor dijo que Su Alteza pronto se acostumbraría a ella, al igual que su padre, y luego añadió que la joya que iba a mostrar era tan rara que solo la flor y nata de la sociedad la había visto, por lo que esta piedra sería ideal para el príncipe. El joven notó que él y el vendedor parecían tener puntos de vista completamente diferentes. El vendedor también destacó que su tienda garantiza total confidencialidad a los clientes. Mientras los héroes dialogaban, el asistente trajo esta joya, que el hombre agarró con tanta fuerza. La caja contenía el último producto nuevo de calidad incomparable, que acababa de llegar al almacén. Y entonces el príncipe se enteró de que no se trataba de una joya en absoluto, sino del ojo de Marmok. El joven se sorprendió al ver que le habían puesto el ojo de una sirena, y el hombre siguió insistiendo en que era una belleza asombrosa. El ojo brillaba maravillosamente, y esta muestra llegó esta mañana, por lo que definitivamente está fresca. Sin embargo, Su Alteza seguía esperando que esto fuera solo una broma. El vendedor, a su vez, añadió que el nervio óptico fue extraído sin un solo error, por lo que la piedra es literalmente perfecta. Cuando el joven se dio cuenta de que realmente había un ojo real frente a él, se sintió mal. El hombre le explicó su reacción al vendedor, diciendo que había comido demasiado en el desayuno, aunque él mismo intentaba comprender que delante de él estaba el verdadero ojo de Marmok. Y entonces el joven tuvo que fingir que estaba encantado con lo que veía. El vendedor quedó encantado con la reacción del príncipe y continuó elogiando el ojo de sirena, hablando de lo raro que era. Además, solo la familia imperial tiene derecho a suministrar joyas de este tipo. Así Su Majestad supo que su familia poseía el derecho al suministro. Crush gana ojos gracias al favor del emperador, para que el príncipe conozca el negocio que heredará en el futuro. El sumo sacerdote condenó tales acciones, por lo que se utilizan medios ilegales,
y últimamente el suministro de joyas está en pleno apogeo. El vendedor añadió que es una suerte que criaturas tan malvadas puedan servir para beneficiar a las personas, por lo que para los negocios, la guerra es una verdadera bendición. Mientras tanto, la sirena vio que hoy había vuelto a llegar mucha comida. Entonces Cordelia decidió moverse un poco antes de que Milina se diera cuenta. Sin embargo, la bolsa resultó ser demasiado pesada, por lo que la niña comenzó a caer hacia atrás. La heroína incluso cerró los ojos, esperando caer, pero las manos de alguien lograron agarrarla, y Cordelia fue salvada por su majestad, quien le dijo a su amiga que debía tener más cuidado. La sirena se alegró mucho cuando vio a Noah frente a ella, porque él la ayudó mucho. Cuando la heroína pudo recuperarse, le preguntó al chico para qué había venido hoy, y luego el joven admitió que no había venido por negocios, sino porque quería ver a Cordelia. Tras estas palabras, la sirena, con mirada perpleja, extendió su mano hacia el joven, acariciándole el rostro. Y entonces la niña preguntó a su majestad qué había pasado, pensando que había pasado algo malo. El joven se aferró a la mano de la heroína y luego admitió que sus suposiciones eran correctas. Mientras el chico frotaba su mejilla contra la palma de la sirena, ella comenzó a sentirse muy avergonzada por esto. Entonces Cordelia le pidió a su amiga que le contara todo, y mientras tanto pensaba por qué su corazón latía tan rápido. Como resultado, los héroes se dirigieron a un lugar tranquilo donde no había otras personas, para que el príncipe pudiera compartir lo que le molestaba. Al ver el entusiasmo del chico, Cordelia le preguntó si estaba seguro de que todo estaba bien para él. Entonces, el héroe dijo que no sabía si esto era cierto o no, por lo que era mejor no molestarse con conjeturas vacías. El chico entendió que difícilmente podría contarle todo a la sirena, porque estaba directamente relacionado con ella, y además, el joven creía que era demasiado cruel para ser verdad. Su majestad sugirió que el dueño de la tienda estaba usando chismes extraños y engañando a los clientes, porque su padre no ocultaba algo tan importante al príncipe. Y luego el chico le preguntó a su amiga qué haría si accidentalmente descubriera algo que hubiera sido mejor no saber en absoluto. La niña admitió que en este caso preferiría llegar al fondo de la verdad. La sirena admitió que ella también tiene cosas que no le puedes contar a nadie, por ejemplo, que últimamente duda de sí misma con bastante frecuencia. Desde pequeña, Cordelia ha sido esperada día y noche, pero no está segura de ser digna de este cuidado. Y debido al sentimiento de culpa, la heroína intenta ayudar a los demás tanto como puede, pero no hay nada en lo que pueda lograrlo. La heroína no es tan buena con las manos como Noah, y no empuña una espada como Milina. Y esto hace que Cordelia se sienta como un jarrón viejo, que no sirve para nada porque está vacío. Nadie sabe el futuro, pero si la guerra termina, entonces el único propósito de la sirena como cautiva desaparecerá. Y entonces el príncipe le dijo a su amiga que ella era mucho más que una simple prisionera. La heroína se rió porque esperaba consolar a su majestad, pero al final ella misma recibe consuelo. La sirena admitió que si se entera de algo malo, preferiría afrontarlo cara a cara y por muy doloroso que sea. El joven notó que las palabras que pronunció Cordelia eran muy similares a las de ella. Luego el príncipe añadió que él no podía hacer lo mismo que la heroína y que por eso le gusta la sirena. Y el favor que pidió la sirena esa noche fue que la niña necesitaba una audiencia con su majestad, por lo que le pidió a Milina que le enviara una solicitud. Entonces la criada le preguntó a la señora de qué quería hablar. La niña no confesó directamente, diciendo que había algo que debía discutirse. Al día siguiente, el emperador preguntó a su hijo cuánto tiempo pensaba hacerle esperar, ya que el príncipe pronto cumpliría 18 años y nadie le pidió participar personalmente en la guerra. El emperador explicó que solo quería que su hijo entendiera mejor las tácticas de batalla. El príncipe admitió que era poco probable que pudiera dar órdenes con tales habilidades, por lo que preferiría convertirse en una carga en el cuartel general. El hombre señaló que no espera la participación del joven, porque solo necesita observar y adquirir experiencia. Pero el príncipe estaba seguro de que si llegaba al frente, haría más daño que bien, sin mencionar que este es un campo de batalla, por lo que enviar a una persona no preparada así podría ser peligroso. El joven mismo no podrá ayudar, y utilizar a los mejores caballeros para protegerlo sería una estupidez. El emperador señaló que su hijo no respetaría en modo alguno el principio del uso del poder. Estas palabras golpearon al chico justo en la espalda, porque no esperaba tales palabras. El hombre vio la guerra como una gran oportunidad para adquirir experiencia en combate, pero el príncipe no apoyó sus puntos de vista, por lo que su padre lo llamó cobarde. Y entonces el joven preguntó al emperador qué pensaba de esta guerra.
El padre le preguntó a su hijo por qué le hizo esa pregunta de repente, porque era inesperado. Entonces, el tipo respondió que consideraba terrible el inútil derramamiento de sangre que se había producido durante más de una década. El joven creía que nadie se beneficiaría matándose constantemente entre sí, por lo que no está claro por qué tomó tanto tiempo. Después de esto, el príncipe le preguntó a su padre si le ocultaba algo. El hombre respondió que solo un monstruo sediento de sangre disfrutaría de la guerra. Pero mientras las sirenas continúan atacando sus tierras y robando a su gente, el deber del emperador es proteger a sus súbditos. Incluso si el objetivo es solo cuidar de los inocentes, no será posible abandonar la guerra. El chico estuvo de acuerdo con las palabras de su padre, pensando que el emperador no podía hacer algo tan terrible. Y entonces, una doncella se acercó al padre y al hijo, quienes traían el pastel, diciéndoles que el príncipe se lo había pedido. Entonces, el hombre le preguntó cómo debía entenderlo, y el chico respondió que lo hizo él mismo para que pudieran disfrutarlo juntos mientras conversaban. El joven le pidió al emperador que probara este pastel, porque esta vez resultó estar bastante bueno. Pero en lugar de disfrutar del pastel, el hombre, enojado, golpeó la mesa. Y entonces, el padre le preguntó a su hijo cuántas veces más debía repetir que un hombre no debería estar en la cocina. Esta no fue la reacción que el príncipe esperaba ante un pastel en el que se había invertido mucho esfuerzo. El emperador ordenó que le quitaran el pastel, y luego añadió que esa era la razón por la que el príncipe heredero carecía del coraje para entrar al campo de batalla. El hombre dijo que hoy todo el mundo está de los nervios. Los pensamientos del emperador estaban ocupados en por qué Cordelia pediría una reunión. La niña, mientras tanto, pensaba en la información que recibió anoche. Recordó las palabras de que su debilidad se debía al hecho de que era mitad humana, y por la misma razón, probablemente no podía usar magia. Y entonces, la sirena decidió comprobar si realmente no poseía magia alguna, porque nunca había intentado averiguarlo. Mientras Cordelia ordenaba que el libro despegara por los aires y revoloteara como una mariposa, Milina entró en su habitación, habiendo visto todo esto. Un silencio incómodo se levantó entre las chicas, porque la criada vio algo que no debería haber visto. Luego de esto, la sirena inmediatamente se apresuró a justificarse, diciendo que no era lo que parecía, a pesar de que todo estaba claro para la niña. Milly quiso irse para no molestar a su ama, sin embargo, la detuvo diciéndole que quería explicarle todo. La criada compartió su opinión de que era demasiado pronto para que Cordelia se preocupara por los poderes mágicos, y la dama parecía necesitar entender cómo funciona la magia, por ejemplo, leer un montón de hechizos para que algo sucediera. Después de intentarlo, la niña comenzó a gritar diferentes frases, sin embargo, nada funcionó. Luego, Milina explicó que la magia funciona de manera un poco diferente, y no como imagina la heroína. Por ejemplo, Noah no lanza hechizos cuando usa sus poderes. La señora estuvo de acuerdo con la criada, y luego decidió que le pediría ayuda a una amiga cuando se conocieran, pero Milly respondió que eso sería de poca utilidad. Y entonces la niña le sugirió a la sirena que pidiera consejo a su majestad, porque pronto llegaría al castillo. Cordelia decidió que lo haría, porque en realidad no tenía otra opción. Aunque la sirena parecía estar lista para encontrarse con el emperador, aparentemente, el miedo en su interior no había desaparecido. Milina dijo que tuvieron mucha suerte, porque el emperador tenía tiempo libre en su agenda, y de lo contrario, habría sido muy difícil conseguir una audiencia en un futuro próximo. Y entonces las niñas escucharon unos gritos de que alguien había tirado demasiada leña al fuego. Parece que algo pasó en la cocina, por lo que la criada se apresuró a investigar, y en ese momento, la sirena deberá prepararse para encontrarse con su majestad. Así, la heroína se quedó sola con sus miedos, pero entendió que hoy tendría la oportunidad de hablar de todo con el emperador, por lo que necesitaba recuperarse. Después de un tiempo, se escucharon gritos desde la calle de que había llegado su majestad, el gobernante del imperio. Al acercarse a las puertas del castillo, el hombre ordenó a sus guardias que permanecieran afuera. La sirena inmediatamente se apresuró a encontrarse con el emperador y le dijo que esperaba con ansias su encuentro. Entonces, su majestad admitió que estaba muy sorprendido por la inesperada petición del público y parecía que esto sucedía por primera vez. En ese caso, el emperador estará muy interesado en escuchar lo que la señorita Cordelia tiene que decir. Su majestad dijo con confianza que estaba dispuesto a escuchar lo que la heroína quería decirle. A la niña le resultó bastante fácil concertar una reunión con el emperador. Pero ahora, cuando la señorita se paró frente a su majestad, su corazón comenzó a hundirse y sus manos temblaron. Aunque el emperador parece joven e inocente,
hay una serpiente insidiosa escondida bajo esta cómoda máscara. Era fácil para un hombre llevar a una niña como Cordelia por la nariz durante los últimos 10 años, pero la muchacha no podía competir con los muchos años de experiencia del emperador. Finalmente, la heroína pudo revelar la naturaleza engañosa de su majestad. Para Cordelia, fue doloroso darse cuenta de que había sido engañada durante tanto tiempo, e incluso estando cara a cara con el hombre, la sirena no entendía qué pensamiento se escondía detrás de su sonrisa, y esto lo empeoró aún más. La heroína comenzó su discurso diciendo que tenía mucho tiempo para pensar, pero al final no pudo calmar sus deseos, por lo que pidió una reunión a su majestad. El hombre estaba interesado en las palabras de que Cordelia tenía ciertos deseos. La sirena, mientras tanto, pensaba en lo espeluznante que era su majestad. Sin embargo, estaba tan enojada como asustada. Debió ser divertido para el hombre ver cómo el niño se tragaba todas sus mentiras sin cuestionar una sola palabra. Habiendo reunido fuerzas, la heroína comenzó a decir que ya era lo suficientemente madura para salir del palacio, pero el emperador, una vez más, dijo que ahora no era el momento adecuado para esto. La niña agradeció a su majestad su preocupación, pero notó que esta situación se veía extraña, pues la tregua se había roto, por lo que la niña ya no tenía motivos para quedarse en este lugar. Además, si Cordelia no se mete en el agua, nadie adivinará que ella es Marmac. La gente en el palacio, a pesar de que conocen el secreto de la sirena, todavía tratan a la heroína como parte de la familia. Entonces, el hombre respondió que se trataba de un error grave, porque las acciones de los sirvientes no eran un reflejo de su bondad. Solo porque estas personas están debidamente capacitadas, Cordelia puede vivir cómodamente, aunque esté prisionera. Entonces, la sirena admitió que era la primera vez que escuchaba algo como esto. Y todo porque a los sirvientes se les dio una orden, por lo que se les prohibió mostrar hostilidad u odio hacia el huésped. Hablando de esto, su majestad se acercaba cada vez más a la niña. El emperador dijo que esperaba que la heroína no guardara ningún rencor a los sirvientes, de modo que aunque Cordelia no descubriera la verdad, entre las personas que la rodeaban bien, podría haber quienes la despreciaran. Resultó que la niña no sabía absolutamente nada sobre el hecho de que los sirvientes simplemente recibían la educación adecuada. La sirena consideraba a todos los sirvientes como su familia y solo seguían ciertas instrucciones. Y ahora su majestad está atormentado por la curiosidad sobre qué va a hacer la niña cuando abandone el palacio. El hombre le pidió a Cordelia que imaginara cómo sería su vida cuando ella saliera del armario. Después de todo, incluso si la sirena abandona este lugar, todos los problemas no se pueden resolver, y la niña ni siquiera sabe distinguir entre monedas o leer un mapa. Mientras el emperador avanzaba cada vez más hacia la heroína, ella misma solo retrocedía. Su majestad preguntó a la niña qué esperaba lograr, ya que ni siquiera tenía conocimientos básicos. Entonces Cordelia gritó que esto era demasiado cruel, porque el hombre realmente la estaba presionando mucho. Aquí el emperador no pudo contenerse y comenzó a gritar, tratando de obtener una respuesta de la heroína. Y después de eso, el hombre volvió a calmarse y le preguntó a la sirena en qué era realmente buena, porque para alguien que no es capaz de nada, se permite demasiado. Estas palabras dolieron mucho a la niña, porque ella misma a menudo se preocupaba por esto. Su majestad cree que sin todo el cuidado y apoyo brindado, Cordelia no habría durado ni un día, y el hombre se acercó cada vez más a la niña, diciéndole que todo lo que hace es por su bien. Entonces la heroína se comporta de manera muy estúpida, porque ni siquiera puede cuidar de sí misma. Debido a que el emperador continuó avanzando hacia la niña, ella tocó el jarrón, y así, cuando Cordelia empujó el jarrón, se rompió en pequeños pedazos. La niña miró a su majestad con miedo en sus ojos, quien ni siquiera pestañeó. Después de esto, el hombre le dijo a la heroína que era muy desagradecida de su parte hacer esto. El emperador añadió que Cordelia tenía mucha suerte, pero no podía darse cuenta. Y entonces la heroína se dio cuenta de que ni siquiera tenía nada que objetar, porque el hombre tenía toda la razón. En ese momento, la sirena recordó su diálogo con el príncipe, cuando le dijo que no podía hacer nada. Entonces la niña quiso consolar a su amiga, pero todo resultó todo lo contrario. Cordelia pensó que era completamente inútil y el hombre solo confirmó sus pensamientos. Y desde ese momento, la atención de la niña fue atraída por un trozo de vidrio que yacía cerca de su mano. En ese momento, la heroína agarró este fragmento y lo sostuvo con fuerza. La sirena le dijo al emperador que él era el único que no sabía nada. Puede que la niña no haya tenido la oportunidad de conocer el mundo exterior, pero hay una cosa de la que está segura. Y cuando Cordelia dijo estas palabras, sonrió ampliamente y se trajo el fragmento.
El emperador, en completo shock, preguntó a la muchacha qué acababa de decir, y luego la heroína repitió sus palabras de que su corazón es lo que su majestad anhela. Qué suerte que lo único que sabía la chica resultó ser lo más importante para el emperador. El hombre no entendía cómo Cordelia se enteró de esto, porque era su secreto. Además, hasta ahora la sirena actuaba como si no supiera nada al respecto, y no hay quienes puedan contarle esto a la heroína, y luego su majestad pensó que tal vez la sirena lo sabía todo desde el principio. Entonces, Cordelia sugirió saltarse la pequeña charla y ir directo al grano. Durante todo este tiempo, la heroína mantuvo el fragmento en su corazón para que el hombre aceptara negociar. Y si el emperador no establece contacto, perderá lo único que más desea. Después de la reunión, la criada miró sorprendida la mano de la sirena. Milina preguntó qué estaba haciendo Cordelia en la audiencia, porque, muy probablemente, había sucedido algo terrible. Y la sirena respondió que simplemente accidentalmente encontró un florero. Pero la criada no lo creyó, pues la niña también tenía una herida en el pecho. Entonces Cordelia explicó que un fragmento del jarrón simplemente voló hacia ella al romperse. Sin embargo, Milly no lo creyó. La niña señaló que la sirena simplemente quería hablar con el emperador. Después de esto, la criada le pidió a la señora que le contara todo, porque estaba preocupada por su amiga. Pero Cordelia una vez más respondió que no había pasado nada, lo que enojó mucho a Milina. La sirena no dijo nada a esto, porque entendió que si ella estuviera en el lugar de la niña, ella habría reaccionado de la misma manera. Un minuto antes, Cordelia se había topado con Milina mientras intentaba entrar silenciosamente a la habitación. La sirena no quería engañar a su amiga, por lo que no sabía qué hacer. Mientras la señora pensaba en cómo escapar rápidamente, fue interrumpida por la criada, quien comenzó a decirle a la sirena que últimamente se había estado comportando de manera muy extraña. Milly decidió que lo más probable era que su amiga estuviera en un gran problema, y ella, a su vez, trató de convencerla de que todo estaba mal. Y luego la criada dijo que si la sirena no intenta ocultar nada, que le cuente qué pasó exactamente en la reunión. Después de todo, Cordelia dijo que las chicas eran amigas y ahora trata a Milina como si fueran extrañas. En ese momento, la sirena notó cuánto dolor le estaba causando a su amiga, a quien consideraba su familia. Entonces, la dama admitió que había roto el jarrón y usó los fragmentos para amenazar al emperador con su muerte. Milina le preguntó a su amiga por qué hizo esto, porque era muy peligroso, y luego Cordelia le explicó que solo quería salir de la mansión, y el emperador continuó negándose. Pero la niña aún no entendía por qué arriesgaría su vida por algo como esto, pero la sirena respondió que solo estaba fingiendo. Y después de eso, la criada le pidió a la dueña que le prometiera que no volvería a hacer esto. Pero al final, Cordelia pudo convencer a su majestad, por lo que pronto irá al campo de batalla. En la propia reunión, al emperador le pareció que la niña hablaba en serio, aunque hasta ese momento le parecía que era un cachorro inocente. El hombre no mostró que estuviera preocupado, diciendo que todos estos eran solo rumores extraños. Después de esto, su majestad le pidió a la sirena que bajara el fragmento primero, y luego se disculpó por su mala educación. El hombre esperaba que convencer a la niña fuera tan fácil como pelar peras, porque Cordelia solo tenía 16 años. Sin embargo, la heroína dijo que lo pensaría cuando se fuera de aquí, por lo que todo resultó no ser tan simple. El emperador no tenía claro hacia dónde corría la sirena, porque no tenía a dónde ir. Después de esto, su majestad sugirió que la niña comenzara visitando las atracciones turísticas locales, e incluso podría otorgarle un permiso especial. Cordelia decidió que el hombre estaba bromeando si quería dejarla ir tan lejos por el bien de las atracciones. Esto tomó por sorpresa al emperador, quien no entendía lo que quería la sirena. Y entonces, la niña recordó las palabras de las criadas de que después de la Primera Guerra, el imperio no tenía suficientes recursos ni gente, por lo que ahora todos los jóvenes y muchas mujeres estaban siendo llevados a la guerra. Por lo tanto, la heroína le dijo a su majestad que quería ir al frente, porque al menos allí sería de alguna utilidad. Para un hombre, estas palabras parecían una tontería común y corriente, pero Cordelia sabía que las mujeres también eran reclutadas, por lo que se mantuvo firme. El emperador dejó claro que no permitiría que esto sucediera, y luego se sorprendió de que, de todos los lugares posibles, la heroína eligiera el frente. Y la sirena dijo que aquel era un lugar ideal para ella, porque hasta alguien tan inútil podía serle útil allí. Este deseo de la niña no agradó a su majestad, porque le preocupaba que pudiera lastimarse. Además, la heroína podría contactar con las sirenas y regresar al mar, lo que no entraba en los planes del hombre. Y luego Cordelia dijo que prometió regresar en 2 años,
lo que ya interesaba a su majestad. Y entonces el emperador preguntó por qué la muchacha debía regresar, ya que estaba tan ansiosa por abandonar el castillo. La sirena explicó que todo esto se debía a que entonces cumpliría 18 años. Si la heroína no llega a la ceremonia, no será considerada adulta, por lo que tendrá que regresar de todos modos. El hombre decidió que como Cordelia quiere volver a la edad adulta, entonces ella no sabe la parte más importante, que le favorece. Entonces el emperador respondió que su corazón estaba aliviado de que la niña quisiera regresar, por lo que prometió considerar su petición. Exteriormente, la sirena mostró su alegría, fingiendo que confiaba completamente en el hombre. Pero por dentro, la heroína se alegró, porque su majestad cayó en su trampa, que es lo que ella quería. Cordelia entendió que lo principal para el emperador era el deseo de recuperar su corazón en 2 años, pero ni siquiera pensó que la niña podría sobrevivir después de eso. La niña fingió estar agradecida y dijo que el hombre finalmente se había dado cuenta de lo que era para ella. Todo lo que tuvo que hacer fue fingir que la sirena no había traicionado el propósito del emperador y bajó la guardia. Cordelia puede ser débil, pero nunca quiere aceptar la muerte que su majestad le ha preparado. Había emoción en el castillo. Todas las sirvientas gritaban que tenían que darse prisa y terminar de limpiar. Y entonces, una de las criadas empezó a preguntarse cómo les llevó a los 3 a hacer frente a tal volumen de trabajo durante tanto tiempo. Pero la segunda doncella le respondió que no tenía sentido pensar en esas tonterías. Eso es porque Cordelia dejará la mansión pronto, por lo que las criadas ya no tendrán que hacer todo ese trabajo. Sin embargo, las chicas se preguntan qué pasó, porque la sirena se va demasiado pronto. A todos les pareció que este día llegaría mucho más tarde, porque la heroína solo tenía 16 años. Además, nadie advirtió a las criadas sobre esto con antelación, así que ahora tienen que darse prisa. Pero todavía era extraño para las chicas que durante todo el tiempo la amante estuvo encerrada en este lugar y de repente le permitieron salir. Sin embargo, al final, las sirvientas decidieron que no importaba, porque finalmente podrían salir de esta mansión. Las chicas trabajaron durante 8 años y 2 días después fueron despedidas, por lo que les espera una excelente compensación. Una de las criadas ya imaginaba que el dinero que ganaba le alcanzaría para saldar deudas, comprar un terreno y construir una casa. Y las otras chicas, a su vez, dijeron que era mejor que la criada no hablara demasiado por su propio bien. Y luego las heroínas recordaron lo que les sucedió en la infancia, cuando las castigaban si decían algo innecesario. Por eso, las sirvientas decidieron concentrarse en lo que se necesitaba en estos momentos, porque muy pronto serían libres. Las chicas, tan pronto como salgan de aquí, finalmente podrán echar un vistazo a lo que ha cambiado durante este tiempo. Entonces, las criadas podrán comprarse mucha ropa diferente y comida deliciosa. Y entonces, una de las chicas dijo que ya estaba empezando a extrañar su trabajo. Schwitka, así se llamaba esta doncella, recordó cómo vio por primera vez a Cordelia y la conoció. Mientras tanto, los amigos de la sirena se reunieron para despedirse de ella, y Noé incluso compró galletas para ello. Sin embargo, el príncipe se sintió ofendido por la niña, porque ella le contó todo en el último momento, lo que molestó al chico. Al joven le pareció sorprendente que su padre hubiera aceptado esto, por lo que se preguntó qué había hecho su novia para convencer al emperador. Y mientras Cordelia pensaba en la respuesta, Milly dejó claro con una mirada que el príncipe no debía saber la verdad. Y luego la sirena dijo que su majestad simplemente no pudo resistir a la dama que sollozaba. Sin embargo, el chico dijo que era poco probable que las lágrimas conmovieran a su padre, por lo que no lo creía, y tampoco entendía por qué la niña iría al campo de batalla, porque era muy peligroso. Cordelia pidió a sus amigos que no se preocuparan por ella, porque estaría lejos de la línea del frente, sino que simplemente iría a hacer recados a un hospital de campaña. Y encima Milina irá con ella, así que la sirena no estará sola. Resultó que el príncipe se enteró de esto recién ahora, porque estaba muy sorprendido por esta noticia. El joven, a su vez, estaba seguro de que Milly iba a regresar al ducado, pero la niña respondió que no podía dejar sola a la sirena, porque entonces terminaría en el otro mundo por las preocupaciones. Y entonces el joven se dio cuenta de que como sus novias se iban, él quedaría completamente solo en este lugar. Luego de esto, el joven le preguntó a Cordelia si extrañaría su nuevo hogar. Todos los trabajadores serán despedidos, por lo que el palacio quedará completamente vacío, porque fue construido específicamente para la sirena. La niña admitió que, por supuesto, estaría triste sin las criadas, pero no podía quitarse de la cabeza la idea de que simplemente estaban tan preparadas y en realidad no la trataban bien.
Por eso, ahora a la sirena le preocupa que entre las chicas haya quienes estaban disgustadas con ella, y Cordelia ni siquiera se enteraría. Entonces Milina entendió por qué su amiga se comportaba de manera extraña en presencia de los demás. La niña explicó que aunque los sirvientes tuvieron que someterse a un extraño entrenamiento y permanecer encerrados con la señora, nadie los obligó a hacerlo. Aunque el encargo no fue fácil, a cambio recibirán tanto dinero que les alcanzará para toda la vida, e incluso una prestación garantizada para la vejez. Pero incluso entonces, nadie se arriesgaría a aceptar el trabajo mientras se ve obligado a vivir con alguien a quien odia tanto. Además, la propia Milina pasó por este entrenamiento y no hubo nada de eso. Luego de esto, la niña agregó que no hablaría por todos, pero que le gustaba mucho la sirena. Aquí el príncipe también añadió sus palabras, diciendo que a él también le gustaba mucho Cordelia. Esto animó a la heroína, quien comenzó a sonreír y agradeció a sus amigas por tales palabras. Y luego la sirena agregó que ella también amaba a sus dos amigas, haciéndolas sonreír también. Mientras tanto, el emperador reflexionaba sobre cuán descaradamente se había comportado Cordelia, y luego decidió que no valía la pena darle a la niña razones para actuar imprudentemente. Su Majestad pensó que por ahora la sirena podría seguir disfrutando de su éxito. Aunque al hombre le gustaría simplemente atarle las manos y los pies a Cordelia, no puede dañar un cuerpo tan precioso. El emperador decidió que devolvería a la sirena lo antes posible, y hasta entonces ordenó a la desconocida que se asegurara de que ella no hiciera ninguna estupidez. Pero no se trataba solo de una extraña, sino de Milina, la amiga de Cordelia, que era como una familia para la sirena. La sirena volvió a pensar en el pasado, recordando el momento en que Noa le preguntó si estaba del lado de las sirenas. La niña simplemente no entendió la pregunta, y el príncipe explicó que, aunque era mitad humana, probablemente amaba más a las sirenas. Entonces, el joven preguntó si la sirena querría regresar cuando terminara la guerra. Aunque Cordelia era demasiado pequeña para entender el significado de la pregunta, al escuchar el temblor en la voz de su amiga, el miedo atravesó su corazón. Y luego la heroína respondió que, por supuesto, no volvería al mar, porque no podía dejar a Noa solo. En ese momento, la niña, sin pensarlo en absoluto, hizo una promesa de la que no estaba segura, pero no sabía qué más se podía decir en tal situación. Nacida de un vínculo birracial, Cordelia ni siquiera podía responder a la pregunta de quién era. Después de todo, podría haber sucedido que los recuerdos de la niña permanecieran, y en el mar azul vivieran criaturas amadas por la heroína tal como ella ahora ama a Noé y Milina. En este caso, tal vez la sirena rogaría regresar a su morada natal. La heroína no entendía quién era y por qué no recordaba nada, y tampoco sabía qué haría si la dejaran sola. La niña sentía como si no hubiera apoyo bajo sus pies, porque no tenía a dónde ir ni nada a qué agarrarse. Cordelia se preguntaba si era una humana o una sirena, pero en la situación actual este no era el mejor tema para pensar. En ese momento, la heroína corría para ayudar a un hombre que había sufrido a causa de la guerra. Para salvarla, la heroína trajo agua y vendas, haciendo todo tan rápido que quienes la rodeaban la admiraban. A todos los elogios, la niña solo respondió que era su trabajo y luego se apresuró a hacer otra cosa. Una de las chicas elogió a Cordelia por hacer el trabajo mucho más fácil gracias a su velocidad. Había pasado una semana desde la llegada de la sirena, y aunque al principio le resultó difícil, finalmente se dio cuenta de que podía hacer un trabajo maravilloso. Aunque el trabajo en este lugar es sencillo, todavía la elogian porque se esfuerza mucho. Así que ahora la niña rápidamente se llevó todo lo sucio y se apresuró a ir a lavar la ropa. Mientras tanto, otros admiraban cuánta energía tenía la heroína. Además, había rumores de que Cordelia había venido desde el pueblo, después de haber viajado una distancia tan larga, para ayudar. Y la niña llegó no sola, sino con una niña de cabello rubio, por lo que todos decían que sus amigas eran muy valientes por ofrecerse como voluntarias. De hecho, Cordelia contó con la ayuda de su buena amiga Milina, quien decidió apoyar a la niña e ir con ella. Las chicas hablaron de que el agua caliente se estaba acabando otra vez y que además todavía necesitarían leña para calentarse. Ahora las novias están en el castillo, que está en posesión del conde Ernesto, y esta fortaleza juega un importante papel estratégico. Y todo porque este castillo está situado cerca de la línea del frente. Después del inicio de la guerra, el pueblo costero fue atacado y los daños fueron colosales, y también hubo muchos heridos y muertos. Por lo tanto, el conde aceptó soldados imperiales en su castillo y comenzó a participar activamente en las hostilidades. La sirena pensó que como era el departamento de emergencias, debería estar afuera,
pero su amiga le explicó que como las puertas estaban abiertas, no había necesidad de eso. Millie también había oído que el cuartel general de mando estaba instalado junto a los cuarteles en la línea del frente, y Cordelia respondió que lo más probable es que lo pasaran mal en un lugar así. Hablando de eso, la sirena estaba lavando su ropa sucia a mano, algo que nunca hacía mientras vivía en el castillo. La niña notó que la sirena logra hacerlo cada vez mejor y elogió a su amiga. Cordelia se alegró de poder hacer todo ella misma y ayudar a los demás, por lo que estaba feliz de estar en un lugar así. Y entonces la amiga le recordó a la sirena que no debía relajarse, porque si alguien se entera de su origen, se meterá en problemas. Pero la heroína comenzó a decirle a Millie que no intensificara las cosas, porque todos en este lugar son tan amables que definitivamente no la matarán. Y luego, la rubia respondió que su amiga subestima demasiado el odio humano, por lo que la sirena debe hacer todo lo posible para no ser atrapada. Y luego la conversación de las heroínas fue interrumpida por otra chica, que también se les acercó con ropa sucia en las manos. Esta niña llamada Alice Meyer, que era enfermera militar, les dijo a sus amigas que tenían más ropa que necesitaba lavar. Luego Cordelia tomó toda la ropa de la enfermera, y Alice agradeció a las niñas por sus esfuerzos. Después de esto, la sirena le preguntó a la niña cuál era la situación actual en el campo de batalla, a lo que la enfermera respondió que todo era terrible, lo que se podía ver en los heridos que fueron traídos casi moribundos. Los que sobrevivieron tuvieron suerte, aunque quedaron discapacitados porque las heridas eran demasiado graves. Y luego Alice agregó que todo se debía a los desagradables animales, a los que la niña llamaba malditas ratas marinas. Fue entonces cuando Cordelia se dio cuenta de que la enfermera realmente odiaba a los Marmok, con lo que Alice estuvo de acuerdo. La enfermera creía que la única razón por la que viven las sirenas es para evitar que las personas existan en paz. Y si bien existe una oportunidad, es necesario exterminar a todos y cada uno de los Marmok para que ni un solo monstruo nazca de nuevo. Y luego Alice agregó que el emperador trata la guerra con desdén, porque dejó viva a esa chica, es decir, a Cordelia. La enfermera creía que no tenía sentido preocuparse por el cautivo, porque ya habían sucedido muchas cosas. En opinión de Alice, sería mejor llevar la basura al cadalso y decapitarlo. Pero la enfermera fue interrumpida por una niña que entró corriendo y dijo que necesitaban ayuda con los heridos. Y entonces los amigos se quedaron solos otra vez, porque Alice corrió a ayudar a los demás. Cordelia luego agradeció a Millie por las palabras que había dicho antes y luego dijo que las recordaría. La heroína se dio cuenta de que la gente no la aceptaría porque era mestiza, pero la niña entendió que no debía perder la cabeza, porque escapar del cautiverio requirió mucho esfuerzo. Sin embargo, la sirena todavía no entendía cómo no podía tener miedo de la gente, porque si descubrían la verdad, la decapitarían. El emperador tenía razón en que la ira del pueblo iba más allá de los límites de la razón. Así que a Cordelia le costó mucho esfuerzo recomponerse y recordar su objetivo, porque está aquí para evitar su muerte dentro de 2 años. Primero debes descubrir la razón por la cual su majestad preocupa tanto el corazón de la sirena. La niña tuvo suerte de escuchar los chismes de las criadas, porque así se enteró de la búsqueda de voluntarios. Fue a través de las criadas que Cordelia se enteró de los escuadrones de apoyo, que están ubicados lejos de los combates. Fue entonces cuando la sirena se dio cuenta de que eso era lo que necesitaba, porque así aprendería más sobre las sirenas. Y cuando Milina entró para llamar a su amiga para que fuera a lavarse, ella, a su vez, se dijo a sí misma que necesitaba prepararse. Entonces, Cordelia tuvo que explicar que solo estaba tratando de motivarse a sí misma, para no estar haciendo nada raro. Y todo esto por las palabras que dijo la enfermera Alice, porque abrió los ojos de la sirena. Fue entonces cuando la niña se dio cuenta de que muchos la odiarían por ser mestiza. Después de todo, para las personas, los Marmoks son monstruos y sus peores enemigos. Pero su amiga apoyó a la sirena, porque la niña no tenía la culpa de la guerra, por lo que no tenía sentido culparse a sí misma. Resultó que la niña quiso huir muchas veces, pero cada vez entendió que no quería dejar a Milina y Noah. Para Cordelia es más fácil afrontar sus miedos y superar todas las dificultades que encontrar la fuerza para dejar a sus amigos. Mientras tanto, el conde Ernst Oliver von Roptag le dijo al general que ya no podía quedarse sentado en su castillo y observar todo lo que estaba sucediendo. Al conde le preocupaba que los hogares y las vidas de su pueblo estuvieran amenazados, por lo que quería hacer algo. A esto, el general de la Armada Imperial, Matthias Louis von Hannover, respondió que entendía los sentimientos del conde, pero aún así trató de calmarlo. Matthias explicó que el ejército había sufrido grandes pérdidas, por lo que era imposible actuar precipitadamente.
Sin embargo, Ernst no estaba satisfecho con la inacción del general, por lo que achacó todo a la ociosidad. Entonces, Mathies notó que el conde a menudo comenzaba a permitirse ser grosero. Además, las tácticas del enemigo son sorprendentemente diferentes de las conocidas de la última guerra. Hay rumores de que ha habido un cambio en el comandante enemigo y existe la posibilidad de que sea humano. Eso sí, el conde se sorprendió de que, según la información recibida, estuvieran peleando contra una persona. Debido al cambio en el enfoque del combate, que reside en el nuevo comandante, los ataques cuestan mucho más a la gente. Por eso ahora se están discutiendo soluciones para tomar algunas contramedidas. El general aseguró al conde Ernst que pronto la gente finalmente podría luchar contra las sirenas. Pero resultó que todo esto era mentira, porque el cuartel general apenas encontró la motivación para seguir luchando. Y a este ritmo, el ejército imperial caería, y el general no podría hacer nada al respecto, por lo que Ernst pronto se daría cuenta de lo terrible que era la situación ahora. Y luego Mathies se encontró con chicas, una de las cuales era Cordelia, y la segunda le dijo que tenía un color de cabello hermoso. Esto confundió al general, porque la gente no tiene ese color de cabello. La sirena le admitió a la niña que este es su color de cabello natural y que no está teñido. La enfermera sugirió que era más probable que la niña fuera mestiza, y luego Millie acudió en su ayuda, diciendo que el padre de Cordelia era de un país del sur. Y mientras el amigo reprendía a la niña por no llevar pañuelo, el general pensó que eso no podía pasar. Mientras tanto, el príncipe mejoró sus habilidades culinarias hasta el punto de que el jefe de cocina lo elogió. Pero el chico pensó que si fuera más capaz, estaría más cerca de aquellos con quienes quería compartir sus pasteles. El chico pensaba constantemente en sus novias e incluso recordaba que a Cordelia le encantaban las manzanas. El príncipe recordó cómo le preguntó a la sirena cuándo regresaría, lo que la hizo pensar. Y entonces, Su Alteza pensó en el día en que su novia prometió no dejarlo nunca más. Debido a esto, el joven se molestó aún más e incluso llamó mentirosa a Cordelia. Últimamente, un joven se siente solo porque sus únicos amigos lo han abandonado, y entonces el príncipe empezó a pensar que Cordelia tal vez nunca regresaría y nunca pudo confesarse con ella. Como el chico estaba perdido en sus pensamientos, se topó con dos chicas, una de las cuales era Schwitka. El príncipe no esperaba encontrarse con la doncella que servía a Cordelia, por lo que decidió hablar con ella. Resultó que la niña se quedó porque pensó que Cordelia algún día regresaría, por lo que no podía irse. Maggie, por otro lado, fue a su ciudad natal para ayudar a su familia. Y Lily decidió disfrutar de la vida, por eso viaja por todo el país. Las niñas fueron en busca de la felicidad, y entonces la doncella notó que el príncipe también quería encontrarla. Por la expresión del rostro del joven, Schwitka notó que algo lo entristecía, por lo que se ofreció a compartirlo con ella. Luego, el joven admitió que se sintió abandonado después de que todos se fueron para encontrar su propio camino. Y después de eso, la criada calmó al chico, diciéndole que él también tiene su propio camino. El príncipe preguntó cuál exactamente, y la niña respondió que, por ejemplo, hornear, porque lo hace muy sabroso. Y entonces el joven se dio cuenta de algo, y por eso incluso saltó bruscamente, asustando a la criada. El chico agradeció a Schwitka porque gracias a ella finalmente entendió lo que quería. Los amigos del frente, en tanto, notaron que desde el lugar donde se encontraban se podía ver el océano, pues las tierras del conde estaban rodeadas de agua por 3 lados. Aunque la sirena no tenía recuerdos de su hogar, cada vez que imaginaba la brisa salada del océano, tenía una sensación de soledad. Por eso, Cordelia le pidió a su amiga que regresara sin ella, y ella misma se quedaría en este lugar un poco más. Y entonces alguien agarró a Milina y le preguntó cómo terminó aquí. La niña no entendía qué se necesitaba de ella y quién era, porque su rostro no era visible. Como resultado, la heroína comenzó a defenderse, porque este extraño no debería haberse acercado a ella. El hombre empezó a gritar y la niña seguía intentando escapar de sus manos. Pero entonces el hombre le ordenó a Milina que se calmara, y entonces ella se dio cuenta de que era su tío. Después de eso, los héroes decidieron hacerse a un lado y discutir todo, lejos de oídos indiscretos. Resultó que esa vez el general no se sorprendió por el color del cabello de Cordelia, sino por el hecho de que vio a su sobrina. El hombre preguntó por qué estaba la niña allí, y ella respondió que era una orden de su majestad. Y aunque el general intentó buscar más información, Millie no pudo decirle nada. Después de esto, la heroína se quejó con su tío de que su hermano nunca le había escrito en estos 8 años. Y luego el hombre sugirió que su hermano William simplemente estaba ocupado preparándose para la herencia. Milina estuvo de acuerdo con esto,
porque los mayores podrían obligar al chico a pasar por muchas cosas. Lo único que el general pudo decir fue que la última vez que vio a William todavía quería conocer a su hermana. Y entonces el hombre recordó su encuentro con su sobrino, cuando estaba ocupado escribiendo otra carta a su hermana. Luego, el niño le confesó a su tío que le escribe constantemente a Millie. Sin embargo, ella nunca responde. Cordelia, que se quedó sola, admiró su anillo con el océano como telón de fondo. La niña decidió que si conocía a la sirena que le regaló este anillo, definitivamente le preguntaría sobre todo. Entonces la sirena decidió atesorar este anillo como la niña de sus ojos, porque es muy valioso. Y luego la heroína escuchó gritos de que el enemigo había llegado al castillo, por lo que todos recibieron la orden de tomar posiciones. Después de esto, se dio la orden de cerrar las puertas para poder escapar de alguna manera del ataque. Entonces, Cordelia corrió hacia los demás y le preguntó a Alice qué estaba pasando, y resultó que las sirenas estaban atacando la aldea. En el lugar que fue atacado, la gente huyó en todas direcciones y las sirenas subieron a tierra. Debido a que los marmots caminaban por el suelo, la gente empezó a gritar aún más. Las propias sirenas se burlaban de lo indefensas que estaban las personas. Y luego una de las sirenas dijo que definitivamente vengarían a sus camaradas caídos. La noticia del ataque llegó a Milina y su tío, quienes prometieron que pronto llegarían refuerzos. Y entonces llegó corriendo un asistente y le entregó al general una carta, que comenzó a leer. Y tras leerlo, Mattis ordenó no enviar refuerzos y dejar todo como está. Los hombres empezaron a hablar de encontrar sirenas en tierra, lo que sorprendió a Millie, porque no sabía que podían hacerlo. Resultó que las sirenas pueden convertir sus colas en piernas humanas y permanecer en este estado durante media hora. El conde escuchó este diálogo, y luego dijo que no se debe dejar a las personas indefensas a su suerte. Ernst llamó al general cobarde y tonto, porque no valora en absoluto las vidas humanas. El general intentó justificarse diciendo que se trataba de una orden del cuartel general, pero el conde ya no le escuchó. El conde ya había enviado gente a una misión de rescate, y el grupo incluía a varios soldados, un médico, un par de enfermeras y un voluntario como asistente. Al enterarse de la asistente, Milina se dio cuenta de que no era bueno, porque podría ser Cordelia. Hace media hora, la sirena le pidió a la señorita Alice que permitiera que la niña se uniera a ellos, pero la enfermera respondió que era demasiado peligroso. Pero Cordelia pudo persuadir a la niña, diciéndole que si temiera por su vida, no habría venido aquí. Después de esto, el equipo se dirigió al pueblo de Salz, que fue atacado. Esa misma noche, el general se acercó al conde y le preguntó sobre el incidente del ataque a Winkler, y luego todos los habitantes fueron evacuados a la fortaleza. Al hombre no le quedó claro por qué la evacuación se llevó a cabo solo entre los residentes de la ciudad atacada, y no había pueblos ni asentamientos cercanos. El conde explicó que esto se debía a que el lugar ya estaba lleno de gente que llegaba de la ciudad, por lo que no se realizó la evacuación para todos. Así se dio cuenta el general de que Ernst aceptaba refugiados de Winkler solo para tener un motivo para ignorar al resto. Y luego el conde dijo que si toda la gente estuviera escondida, entonces no habría nadie para pescar. La mitad de las ganancias de las tierras de Ernst provienen de la pesca, y por lo tanto no salvó a toda la gente. Cordelia, mientras tanto, dormía y soñaba con el pequeño Noé, que lloraba porque las heridas eran demasiado graves y no podía curar a todos. Pero la niña se despertó porque el equipo ya estaba cerca del campo de batalla, por lo que tuvieron que bajarse del carro. Cuando la heroína se despertó, olvidó su sueño y solo recordó que había un niño allí. Uno de los soldados comenzó a dar órdenes a todos, diciendo a los médicos que atendieran a los heridos y que si alguien se encontraba con Marmac, no lo dejaran salir con vida. Cordelia se asustó por lo que vio, porque mataron a muchas personas inocentes. Mientras tanto, Alice ordenó a la niña que buscara un lugar seguro y trasladara a los heridos allí. Los soldados ya pudieron encontrar a un superviviente que lloraba porque había perdido a su hija. Cuando despertó, la heroína se dio cuenta de que no podía perder más tiempo, así que corrió hacia el pozo en busca de agua. Y entonces la niña escuchó un ruido proveniente del edificio y decidió que como las sirenas ya se habían ido, podrían estar heridas. Cordelia ya estaba lista para brindar primeros auxilios, pero en lugar de personas vio una sirena. Sin embargo, no solo había una sirena, sino también un niño pequeño que todavía estaba vivo. La heroína entendió que era impotente, pero aún así corrió hacia el niño para salvarlo. La niña recordó un momento en el que intentó usar magia y convocar fuego. En ese momento decidió que había fallado, pero entonces un fuego creció en la cocina. Y entonces Cordelia solo quería salvar al niño,
pero el fuego apareció de repente otra vez. Esto es lo que ayudó a la niña a salvar al niño y escapar con él. Luego los soldados corrieron allí para atrapar a esta sirena, lo que la heroína señaló. Entonces, todos escucharon cómo mataban a la sirena, por lo que Cordelia comenzó a calmar a la niña. Resultó que el fuego apareció debido a una chispa que salió de la estufa, en la que las brasas aún ardían. Pero la niña entendió que no parecía en absoluto que la sirena se incendiara por accidente. Después de esto, la heroína comenzó a trabajar nuevamente, porque entendió que muchos inocentes estaban sufriendo dolor en ese momento. Alice informó que había muchas más víctimas que solo los heridos y que los cuerpos de los supervivientes estaban mutilados hasta quedar irreconocibles. Una de las enfermeras empezó a gritar que no tenía suficiente tela, por lo que Cordelia se arrancó un trozo del vestido para ayudar a vendar la pierna de la víctima. Entonces, uno de los soldados notó que la chica que estaba ayudando estaba muy serena, tranquila y hábil. Y luego resultó que no solo se había acabado la tela, sino también los medicamentos. Había muchas más víctimas que quienes las ayudaban, por lo que era difícil saber qué hacer en tal situación. Y entonces apareció su amiga junto a Cordelia, quien se apresuró a ayudar a la gente. Mientras la niña estaba en shock, el chico le explicó que tenía que visitar personalmente al conde, por lo que tomó algo de tiempo. Y tras ello, el príncipe se disculpó con su novia por llegar muy tarde.